apariencia, parecían estar preparando algún tipo de trampa. Tang Sen tenía curiosidad en su corazón. Por tanto, no tenía prisa por atacar. En cambio, se recostó tranquilamente sobre un montón de ruinas y observó inexpresivamente las acciones del hombre con barba y los demás. Después de observar durante un rato, estuvo seguro de que el hombre barbudo y sus hombres realmente estaban preparando una trampa elaborada. Tang Sen tenía mucha curiosidad en su corazón. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que estas personas, que no eran débiles, dedicaran tanto esfuerzo a tender una trampa? El hombre barbudo no podría escapar de la muerte hoy, pero antes de eso, todavía quería ver qué estaban haciendo. Por lo tanto, Tang Sen calmó su corazón y reprimió la hirviente intención asesina en su corazón. Centró su atención y observó cuidadosamente. Del lado del hombre barbudo, después de que se colocó la trampa, el hombre barbudo y los demás se dividieron en dos grupos. Un grupo tendió una emboscada alrededor de la trampa y se cubrió con maleza y otras cosas para esconderse. Acechaban en la hierba y no se movían. El otro grupo estaba liderado por el hombre barbudo y otro errante. Los dos se miraron y entraron juntos al bosque de enredaderas gigantes. Después de unos 10 minutos, el rugido furioso de un monstruo vino repentinamente del bosque de enredaderas gigantes. Al mismo tiempo, el sonido de pasos apresurados vino del bosque de enredaderas gigantes. Inmediatamente después, Tang Sen vio al hombre barbudo y a otro vagabundo salir corriendo del bosque con expresión de pánico. El hombre barbudo sostenía algo parecido a un huevo de avestruz en la mano. ¡Ao! Oh! Un extraño grito pareció sonar en sus oídos y, al mismo tiempo, un monstruo gigante de 4 patas que parecía un avestruz salió corriendo del bosque. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 55. Capítulo 55, el pájaro serpiente de hueso de 4 patas y la agachadiza. Traductor, 549-690339. La apariencia de este monstruo parecido a un avestruz era extremadamente extraña. Sus 4 patas largas y gruesas estaban cubiertas con escamas de color marrón oscuro. Su cuerpo era como un elefante gigante y su espalda y cuello estaban cubiertos con púas de hueso gigantes de color rojo sangre que parecían extrañas enredaderas de coral. El monstruo avestruz de 4 metros de altura estaba furioso. Miró al hombre barbudo que tenía delante, con sus fríos ojos llenos de odio. El monstruo también tenía una cola que parecía una pitón y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, aplastando fácilmente una roca del tamaño de una piedra de molino. La mirada de Tang Sen estaba fija en el monstruo avestruz, y la información del monstruo apareció rápidamente frente a él. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas, monstruo de nivel 4, tiene un fuerte sentido del territorio y es bueno corriendo y persiguiendo presas. El látigo de su cola es muy letal y su debilidad está en las grietas de su espalda. Puede matar de un solo golpe. Tang Sen miró el tamaño de este pájaro serpiente de hueso de 4 patas y no pudo evitar sentir admiración por el coraje del hombre con barba y los demás. De hecho, se atrevieron a provocar un monstruo tan aterrador. Sin embargo, al observar la trampa que el hombre barbudo y los demás habían preparado, realmente podría ser posible someter al pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Pase lo que pase, tenía que esperar y ver. No muy lejos del bosque, el pájaro serpiente de hueso de 4 patas se detuvo en seco después de salir corriendo del bosque. Parecía haberse dado cuenta del peligro. A pesar de que el hombre barbudo sostenía el huevo y lo provocaba con movimientos exagerados, el pájaro serpiente de hueso de 4 patas no se precipitó hacia adelante de inmediato. Sin embargo, el siguiente movimiento del hombre barbudo enfureció por completo al pájaro serpiente de hueso de 4 patas. El hombre barbudo levantó el huevo en el aire y estuvo a punto de romperlo. Al ver que el huevo que había incubado con tanto esfuerzo estaba a punto de ser aplastado, el pájaro serpiente de hueso de 4 patas dejó escapar un aullido enojado y cargó contra el hombre barbudo como un toro loco. El monstruo de 4 metros de altura corría como un coche a toda velocidad, dejando un rastro de polvo a su paso. Frente al pájaro serpiente de hueso de 4 patas que cargaba hacia él, la boca del hombre barbudo reveló una mueca burlona. Sub, sas, sas. Cuando el pájaro serpiente de hueso de 4 patas corrió a través de la trampa tendida por el hombre barbudo y los demás, el vagabundo oculto inmediatamente levantó una cuerda que había sido colocada de antemano y hizo tropezar con precisión una de las piernas del monstruo. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas se sorprendió. Inmediatamente levantó la pierna para esquivar, pero ya era demasiado tarde. Más de 10 cuerdas gruesas hechas de tendones monstruosos se levantaron rápidamente del polvo del suelo y rápidamente se envolvieron alrededor de las patas del pájaro serpiente de hueso de 4 patas.
El pájaro serpiente de hueso de 4 patas dejó escapar un grito y saltó en el lugar, como si quisiera liberarse de las cuerdas flexibles. Los wanderers que habían estado emboscados desde un lado atacaron al mismo tiempo. Los arqueros dispararon varias flechas al mismo tiempo, y las flechas afiladas apuntaban a las partes vitales de la cabeza del pájaro serpiente de hueso de 4 patas. También hubo algunos errantes que arrojaron antorchas encendidas y volaron alrededor del pájaro serpiente de hueso de 4 patas, restringiéndolo a un área pequeña. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas fue atacado repentinamente y su lucha y chirrido se volvieron más violentos. Sin embargo, la cuerda era muy flexible y por mucho que luchara, no podía soltarse en poco tiempo. «Ataque con toda su fuerza», gritó el hombre de barba completa. Inmediatamente después, 2 errantes levantaron sus jabalinas y se las arrojaron al monstruo avestruz. La jabalina era rápida y afilada, y atravesó el cuerpo arrugado del pájaro serpiente de hueso de 4 patas en un instante. No. Puchi. 2 sonidos suaves. La jabalina atravesó el pecho del pájaro serpiente de hueso de 4 patas, y la sangre fluyó por la herida y cubrió el cuerpo del monstruo. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas dejó escapar un grito triste. Ya había comenzado a luchar por su vida. En este momento, todas las cuerdas que estaban enrolladas alrededor de su cuerpo, excepto la más dura, habían sido destrozadas por el pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Sin embargo, por mucho que luchó, no pudo romper esta cuerda. Mirando al hombre barbudo que levantaba lentamente su jabalina, pareció darse cuenta de que se acercaba la muerte y dejó escapar un grito de tristeza. Cuando los errantes, incluido el hombre barbudo, vieron que los movimientos de lucha del pájaro serpiente de hueso de 4 patas se habían ralentizado, lanzaron ataques aún más frenéticos. Los ojos de Tang Sen, que se escondía a poca distancia, se enfocaron. Apretó el gatillo sin la menor vacilación. Se escuchó un sonido nítido y el hombre barbudo y los demás quedaron un poco aturdidos. Antes de que pudieran reaccionar, vieron que la cuerda que ataba al pájaro serpiente de hueso de 4 patas parecía haber sido golpeada por algo y se rompió en 2. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas que de repente se liberó de sus ataduras dejó escapar un largo grito y atacó al hombre barbudo con los ojos llenos de ira. Cuando pasaba junto a un vagabundo, movía ligeramente su cola parecida a una pitón y fácilmente le rompía el cuello. El rostro del errante se llenó de dolor. Cuando sus manos alcanzaron su cuello, este se rompió con un crujido y su cabeza rodó por el suelo. Después de deshacerse de un errante, el pájaro serpiente de hueso de 4 patas de repente saltó y aplastó su enorme cuerpo contra uno de los errantes. El rostro del errante se puso pálido mientras intentaba esquivar, pero vio que el pájaro serpiente de hueso de 4 patas lo mordía. Su boca abierta estaba llena de dientes afilados. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas mordió y el brazo del errante fue inmediatamente arrancado. La sangre salpicó por todas partes y el errante aulló de dolor. Desafortunadamente, solo logró dejar escapar un aullido antes de que el pájaro serpiente de hueso de 4 patas le pateara la cabeza. La cabeza del errante se abrió de golpe como una sandía podrida, y su sangre y materia cerebral se esparcieron por todas partes. Todos los errantes se sorprendieron y atacaron frenéticamente al pájaro serpiente de hueso de 4 patas con sus armas. Sin embargo, los monstruos que habían perdido sus ataduras se movieron rápidamente y la mayoría de sus ataques fallaron. En un abrir y cerrar de ojos, 2 wanderers más murieron en la boca del pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Los ojos del hombre con barba estaban a punto de salirse. En ese momento, ¿cómo no podría adivinar que alguien había conspirado contra ellos? Miró hacia atrás con odio y rugió al mismo tiempo. Agitó una larga lanza para encontrarse con el pájaro serpiente de hueso de 4 patas. La fuerza de este hombre de barba era muy fuerte. Tang Sen estimó que debería estar en el nivel 3. Se enfrentó de frente al pájaro serpiente de hueso de 4 patas y, al mismo tiempo, rápidamente sacó la lanza que tenía en la mano y luego rápidamente la retrajo en un abrir y cerrar de ojos. Los movimientos del hombre barbudo fueron muy rápidos. Agitó la lanza como un fantasma y, en un instante, el abdomen del pájaro serpiente de hueso de 4 patas tenía más de una docena de agujeros sangrientos y sus movimientos originalmente flexibles se volvieron mucho más lentos. El resto de los errantes vieron esto y se reunieron alrededor, con la intención de ayudar al hombre barbudo a matar al pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, la voz nítida volvió a sonar. Un errante a unos pasos del hombre barbudo tembló. El arco y la flecha que tenía en la mano cayeron lentamente al suelo y un agujero ensangrentado se abrió en su pecho. Cubriéndose el pecho sangrante, el errante no parecía dispuesto a darse por vencido y quería darse la vuelta para encontrar al asesino, pero fracasó. ¡Plop! El cadáver del errante cayó pesadamente al suelo y su rostro feroz se llenó de desgana. ¿Quién diablos es?
Vete de aquí. Al ver que sus hombres habían sido asesinados en un ataque furtivo, el hombre barbudo rugió y arrojó la lanza en su mano al pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Esta lanza estaba llena de odio y atravesó directamente el que había arrojado la lanza. De repente se dio la vuelta. Sus ojos fríos miraron las ruinas no muy lejos, y de repente apareció una intención asesina en sus ojos. El hombre barbudo sacó una daga de su cintura y salió disparado hacia las ruinas como un rayo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 56. Capítulo 56, la lucha final 1. Traductor, 549-690339. Justo cuando el hombre barbudo corría hacia las ruinas, de repente sintió que un peligro fatal lo envolvía. El hombre barbudo se sorprendió y se hizo a un lado por reflejo. Una bala atravesó el aire y su objetivo era el hombre barbudo. No. El hombre barbudo sintió como si algo le hubiera golpeado las costillas. Miró hacia abajo y descubrió que había un agujero ensangrentado en su cintura, y la sangre había empapado su ropa y su armadura de malla. Cuando los Wanderers restantes vieron que su líder estaba herido, gritaron al mismo tiempo y cargaron hacia adelante sin la menor vacilación. Sin embargo, mientras los Wanderers cargaban, el sonido nítido de los disparos volvió a sonar. La cabeza del errante que corría al frente explotó como una sandía podrida golpeada por un palo de madera. El cadáver decapitado corrió unos pasos más antes de caer al polvo. El trágico estado de su compañero hizo que los Wanderers detuvieran su carga y miraron al muerto con expresión de asombro. El sonido de la muerte que resonaba de vez en cuando hacía que los corazones de los Wanderers se rompieran. No eran ignorantes y sabían que el sonido definitivamente lo hacían armas de fuego. En otras palabras, estaban siendo atacados por un francotirador y la muerte descendería sobre ellos en cualquier momento. Algunos Wanderers también usaban armas de fuego como armas, pero era una lástima que la mayoría de sus armas de fuego fueran primitivas y toscas. No tenían un largo alcance y su precisión no era alta. La mayoría de las veces, ni siquiera eran tan buenos como los arcos y las flechas. Con el paso del tiempo, disminuyó el número de errantes que usaban armas de chispa en el desierto. Sin embargo, la precisión de este pistolero fue impactante. Nadie había oído hablar nunca de un artillero tan experto en las cercanías de Black Rock City. ¿Podría ser que fuera un vagabundo del mundo exterior que quería aprovechar la situación? Por lo general, él era quien hacía este tipo de cosas, pero no esperaba que alguien más lo hiciera hoy. Los Wanderers estaban secretamente molestos y querían vengarse de él, pero cuando pensaron en lo aterrador que era el pistolero, todos tenían la intención de retirarse. El hombre barbudo era bastante duro. Después de recibir un disparo en las costillas, sus movimientos no se vieron muy afectados. En cambio, rápidamente encontró un lugar para esconderse. Los otros Wanderers también hicieron lo mismo y buscaron refugio para esconderse. Lamentablemente no hemos encontrado la cobertura ideal en tan poco tiempo. Después de otro disparo nítido, un Wanderer escondido en un pozo recibió un disparo en el corazón. Luchó un par de veces antes de dejar de moverse. Se escucharon algunos disparos más y la gente gritó cuando las balas los mataron. En este momento, además de él, solo quedaba un Wanderer en el grupo del hombre barbudo. El resto de ellos habían muerto en la boca del monstruo o bajo el arma de Tang Sen. El hombre barbudo se acurrucó detrás de una cubierta, con una mano cubriendo su herida y, al mismo tiempo, rugió de dolor e indignación. ¿Quién diablos eres? Si tienes agallas, sal y luchemos cara a cara. ¿Qué clase de héroe eres, escondido sigilosamente en la oscuridad y disparando? Eres un cobarde, un bastardo. 1. Jeje, ¿ahora te sientes agraviado? ¿Cuándo me arrebataste el cerebro? ¿A dónde se fue tu arrogancia? Tang Sen maldijo en su corazón y giró la boca de su arma hacia el errante, no muy lejos del hombre barbudo. En su campo de visión, una cruz verde en forma de cruz se estaba volviendo roja gradualmente. En el momento en que la mira se puso roja, Tang Sen apretó el gatillo con decisión. Con un sonido nítido, la bala alcanzó una de las piernas del errante. El errante gritó, pero no reveló ninguna otra parte de su cuerpo detrás de la manta. Obviamente tenía miedo de que le dispararan de nuevo. Tang Sen ya no le prestó atención al errante. Aunque este disparo no le quitó la vida directamente, aún así le había roto una pierna. Si no curaba su herida a tiempo, probablemente moriría. En este corto periodo de tiempo, Tang Sen disparó y mató a varios enemigos. Sin embargo, sus emociones no fluctuaron demasiado. Después de todo, esta no era la primera vez que mataba a un enemigo. No se sentía culpable por matar a estos Wanderers.
Sus experiencias en este mundo le habían hecho comprender que era un mundo donde los fuertes se aprovechaban de los débiles. La misericordia y la vacilación solo le harían perder la vida más rápido. Si este rifle estaba en manos del hombre barbudo, él creía que el hombre barbudo no dudaría en matarlos cuando se apoderaran del botín de guerra la última vez. Al ver que su último hombre había perdido su capacidad de luchar, el miedo y el dolor del hombre de barba no se podían describir con palabras. Aunque había matado a innumerables personas a lo largo de los años y a menudo lo perseguían, esta era la primera vez que experimentaba tal impotencia. Él no sabía quién le estaba tendiendo una emboscada. Después de todo, se había ganado innumerables enemigos a lo largo de los años y era común que matara a los Wanderers. No se tomaría en serio cosas como arrebatarle el cerebro a Tang Sen y los demás. Si el hombre de barba supiera que él y sus subordinados habían perdido la vida solo porque había robado un cerebro, no dudaría en renunciar al intento de robarlo y elegiría matar al otro en el acto. Si pudiera escapar esta vez, según el carácter del hombre barbudo, definitivamente cavaría 1 metro en el suelo para encontrar a la persona que lo había atacado. Luego, arrastraba a la persona al desierto y la torturaba durante 3 días y 3 noches antes de matarla. Desafortunadamente, no había tantos y en este mundo. Tang Sen no estaba interesado en saber qué estaba pensando el hombre barbudo. Pase lo que pase, no podía dejar que el hombre barbudo volviera con vida. Tang Sen miró la hora y calculó la velocidad del sangrado del hombre de barba. Unos minutos más tarde, salió lentamente de las ruinas. En el momento en que se levantó, el hombre barbudo también asomó la cabeza y vio a Tang Sen, que había quitado la luz de su sigilo cuántico. Cuando el hombre de barba vio el rostro de Tang Sen, al principio se sintió confundido, pero inmediatamente reveló una expresión de comprensión repentina. Apretó los dientes y rugió ferozmente: «Maldita sea, entonces eres tú. Si lo hubiera sabido antes, te habría matado directamente la última vez». Chang'an sonrió desdeñosamente cuando escuchó esto. Levantó su arma y apuntó al hombre de barba mientras decía: «¿De qué sirve decir todo esto? Vas a morir hoy». El hombre de barba sabía que sus heridas eran graves. Si este punto muerto continuara, no podría escapar de la muerte debido a la excesiva pérdida de sangre. Simplemente se puso de pie, señaló a Tang Sen y lo regañó: «¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a matar a un miembro de nuestro equipo? ¿No tienes miedo de ser perseguido por nuestra organización? Si puedes dejarme ir, te prometo que este asunto se cancelará y nos ocuparemos de nuestros propios asuntos en el futuro. ¿Qué opinas?». La expresión del hombre barbudo no cambió cuando dijo tonterías, pero en su corazón ya deseaba cortar a Tang Sen en 1000 pedazos. Tang Sen se rió fríamente como si estuviera mirando a un payaso. Desdeñaba las palabras del hombre de barba completa. Rápidamente levantó su rifle y apuntó al pecho del hombre barbudo. La mira verde en su campo de visión gradualmente se volvió roja. Fue también en ese momento que la mano del hombre con barba, que había estado cubriendo su herida, se levantó de repente. Luego, le arrojó algo despiadadamente a Tang Sen. Tang Sen se sorprendió un poco cuando vio esto. No dudó en saltar hacia un lado y esquivar. Justo cuando lo esquivó, el hombre barbudo repentinamente estalló a una velocidad extremadamente rápida y corrió hacia el bosque de enredaderas gigantes detrás de él. ¡Boom! Con un fuerte estallido, grava y hierba volaron por todas partes. Lo que había arrojado el hombre barbudo era en realidad una bomba. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y corrió hacia el bosque de enredaderas gigantes. El corazón de Tang Sen se apretó. Absolutamente no podía permitir que este hombre con barba escapara. Moriría hoy sin lugar a dudas. Rápidamente levantó su arma y apuntó a la espalda del hombre barbudo. Antes de que la mira verde se volviera roja, una de las piernas del hombre barbudo ya había entrado en el bosque de enredaderas gigantes. Tang Sen no se atrevió a dudar más y rápidamente apretó el gatillo. Después de un fuerte golpe, el cuerpo del hombre barbudo tembló y se tambaleó. Sin embargo, no se detuvo. En cambio, continuó corriendo hacia el bosque de enredaderas gigantes y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. «Mierda». Tang Sen maldijo en su corazón. Levantó su arma sin pensar y disparó al Wanderer con una pierna herida, tirándolo al suelo. Después de matar al errante, Tang Sen echó un vistazo al bosque negro de enredaderas gigantes. Apretó los dientes y lo persiguió. 1. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 57. Capítulo 57, valor de decenas de millones, 1. Traductor, 549-690339.
Solo después de entrar en el bosque de enredaderas gigantes, Tang Sen descubrió que ni siquiera una brizna de hierba crecía dentro del bosque de enredaderas gigantes. Sin embargo, había algo similar a un hongo que crecía en estas extrañas enredaderas gigantes. En algunas de las enredaderas gigantes, este tipo de hongo crecía tan densamente que era hermético y parecía muy extraño. Tang Sen involuntariamente se puso nervioso cuando vio este extraño ambiente. Después de mirar a su alrededor, volvió la vista al suelo. A ese hombre de barba le habían disparado 2 veces seguidas. Naturalmente, habría sangre goteando en el suelo cuando escapara. Tang Sen comenzó a seguir el rastro de sangre. Tang Sen estimó la cantidad de sangre que el hombre barbudo había perdido y concluyó que este tipo no podía correr muy lejos. Caminó sin prisas por el bosque de enredaderas gigantes y miró atentamente a su alrededor por si de repente aparecía un monstruo en el bosque. Los ojos de Tang Sen se enfocaron después de haber perseguido entre 700 y 800 metros. Descubrió al hombre de barba yaciendo bajo una enorme enredadera debajo de un gran árbol frente a él. En ese momento, todo el cuerpo del hombre de barba estaba cubierto de sangre y ya estaba al borde de la muerte. Después de ver a Tang Sen, su rostro originalmente pálido en realidad emitió rastros de luz roja. Después de lo cual, dejó escapar una risa maníaca. Jajaja, de hecho te has puesto al día. Ya que quieres quitarme la vida, te haré morir conmigo. Después de gritar esta frase con todas sus fuerzas, el hombre barbudo de repente esquivó y apartó un montón de malezas a su lado, revelando un huevo de pájaro como el que había estado sosteniendo. El hombre barbudo se rió salvajemente mientras levantaba una piedra y la estrellaba contra el huevo. Después de un sonido crujiente, el huevo se rompió. De repente, un mal presentimiento surgió en el corazón de Tang Sen mientras miraba la clara de huevo que fluía lentamente y la risa maníaca del hombre de barba completa cuyo plan había tenido éxito. No tuvo tiempo de pensar por qué el hombre barbudo haría algo tan extraño. Él solo quería matarlo inmediatamente. Justo cuando Tang Sen estaba a punto de abrir fuego, el sonido de pasos apresurados vino de repente no muy lejos. Inmediatamente después, varias serpientes de hueso de 4 patas aparecieron frente a Tang Sen. Después de ver cómo se rompía el huevo, las serpientes de hueso de 4 patas dejaron escapar un rugido enojado. Una de las serpientes de hueso de 4 patas apuntó al hombre barbudo sonriente y lo picoteó con fuerza, arrancándole la cabeza. El pájaro serpiente de hueso de 4 patas que sostenía la cabeza humana en la boca giró el cuello. La cabeza con barba voló por el aire y rodó sobre la hierba frente a Tang Sen. La cabeza del hombre de barba estaba cubierta de sangre. Sin embargo, sus ojos seguían mirando a Tang Sen. En ese momento, las comisuras de su boca todavía emitían rastros de una sonrisa siniestra. Quería ver a Tang Sen morir y ser despedazado por el pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Desafortunadamente, en su imaginación, Tang Sen, quien debería haber sido despedazado por el pájaro serpiente de hueso de 4 patas en pánico, no sintió el más mínimo pánico. En cambio, miró su cabeza y sonrió antes de desaparecer repentinamente sin dejar rastro. Los ojos del hombre barbudo estaban muy abiertos. En el último momento antes de perder el conocimiento, de repente sintió una sensación de arrepentimiento y luego cayó en una oscuridad sin fin. La figura de Tang Sen apareció de repente en su casa con el rifle en la mano. Después de echar un vistazo al entorno familiar, Tang Sen sacudió la cabeza y se burló. Mantuvo el rifle en el espacio de origen, se quitó la ropa andrajosa y la arrojó a la basura. La operación esta vez fue un poco peligrosa. Si no fuera por esta función de teletransportación, Tang Sen no se atrevió a garantizar que podría escapar de la persecución de algunas furiosas serpientes de hueso de 4 patas. Este hombre de barba era realmente bueno engañando a la gente, incluso tratando de engañarlo antes de morir. Tang Sen suspiró. Aunque hoy se había deshecho del grupo del hombre con barba, aún se desconocía si podría escapar de la investigación del grupo detrás del hombre con barba. Aunque estaba la cuestión de que le arrebataran el botín de guerra, no tenía ninguna enemistad mortal. Si no fuera por la mirada codiciosa del hombre de barba cuando miró el puesto, Tang Sen podría no haber tenido que matar al hombre de barba. Sin embargo, dado que tenía pensamientos que no debería tener, Tang Sen definitivamente no lo dejaría quedarse. Olvídalo, daré un paso a la vez. Si estoy realmente enojado, los mataré a todos incluso si tengo que arriesgar mi vida. Puedo teletransportarme de todos modos. Veamos quién reirá el último. Tang Sen agitó su puño cuando un rastro de intención de batalla se reveló en sus ojos. Como había regresado a casa, bien podría salir y comprar algunas cosas. Solo los cielos sabían si el pájaro serpiente de hueso de 4 patas todavía estaba en su lugar original. Tang Sen no quería correr este riesgo. Después de lavarse, Tang Sen salió de la casa. Esta vez iba a la capital provincial a comprar algunos bienes que no estaban disponibles en el área local.
El autobús avanzó rápidamente por la carretera y llegó a la capital provincial al cabo de unas horas. Tang Sen se bajó del autobús y tomó un taxi, dirigiéndose directamente a la zona más próspera de la capital provincial. Tang Sen, que estaba sentado en el taxi, estaba pensando en su plan de desarrollo en el mundo de la ciudad de Lu para el próximo periodo de tiempo. El descenso de la raza de los no muertos tomó por sorpresa a Tang Sen. No eran monstruos ordinarios, sino un invasor organizado. Masacraron a todas las criaturas vivientes que encontraron, lo que creó un gran obstáculo para la construcción de la ciudad de Tang Sen. Tang Sen, que originalmente consideraba a Black Rock City como su enemigo imaginario, ahora había incluido al clan de los no muertos como su enemigo número uno. En las circunstancias de convertirse en enemigos del rey del cadáver del cerebro espiritual, la tarea principal de Tang Sen era limpiar los edificios salvajes que el clan de los no muertos había descendido al mundo de las torres. Mientras se limpiaran los edificios salvajes de la raza de los cadáveres, él creía que estas razas de cadáveres errantes perderían su base y ya no podrían causar olas. Durante este periodo de tiempo, había invertido mucho dinero en el mundo de Lo Cheng. Ahora que había un enemigo poderoso de la raza de los no muertos, tenía que formar un equipo para luchar contra él. Esto también significó que tuvo que invertir más dinero. El dinero en manos de Tang Sen obviamente no era suficiente. El viaje de Tang Sen a la capital provincial esta vez también tuvo como objetivo encontrar una nueva fuente de ingresos. Había almacenado bastantes artículos en su espacio intermedio, incluida la piedra de jade verde que había obtenido de la plaza de Black Rock City. Tang Sen había buscado información en el camino hacia aquí y estaba cada vez más convencido de que esta cosa era jade. Si ese fuera el caso, a juzgar por la calidad del jade, debería poder venderse a un buen precio. Las joyas de oro y jade eran un grupo de cadenas de joyería muy famoso en la Federación. Se dijo que sus activos rondaban los 100.000 millones de yuanes y que se abrieron cadenas de tiendas en todo el país. En ese momento, Tang Sen estaba sentado en una cadena de joyerías del grupo ubicada en la ciudad provincial, esperando los resultados de la tasación del jade para la venta. Al mirar las valiosas joyas en el mostrador, sus ojos brillaron con una mirada pensativa. Salieron los resultados de la tasación. Se confirmó que era un jade de primera calidad con excelente calidad. Después de una discusión, Tang Sen vendió esta pieza de jade por 20 millones de yuanes. Cuando esta enorme suma de dinero fue transferida a su cuenta, la presión arterial de Tang Sen se disparó. Afortunadamente, su autocontrol era extremadamente fuerte, por lo que no perdió la compostura frente a los demás. Después de salir de la joyería, Tang Sen fue al centro comercial. Después de una gran ola de compras, compró una casa de segunda mano en una ubicación bastante buena a través de un agente inmobiliario. El área de la casa era de 180 metros cuadrados. Mudarse con una bolsa también le ahorró muchos problemas a Tang Sen. Había ganado más de 10 millones en un día y gastó más de 1 millón en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de experiencia hizo que Tang Sen, este pobre niño, se sintiera como si hubiera sido hace toda una vida. Sin embargo, fue solo en este momento que Tang Sen descubrió que, aparte de la emoción inicial, el dinero ya no podía brindarle ningún estímulo. Por el contrario, su deseo de construir una ciudad se había vuelto cada vez más fuerte después de que ya no le faltaba dinero. Tang Sen agitó el puño. Después de sentir la poderosa fuerza dentro de su cuerpo, confirmó que ese era el objetivo que perseguía. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 58. Capítulo 58, Taller de Procesamiento de Construcción, 1. Traductor, 549-690339. Después de tener los fondos en sus manos, Tang Sen comenzó su plan. La primera fue devolver el dinero, saldar el préstamo de su padre adoptivo. Sin embargo, este asunto necesitaba que Tang Sen se tomara el tiempo para hacerlo y no podía armar un gran escándalo. El segundo asunto era resolver el problema de las armas y el equipo. Las armas utilizadas por los Wanderers eran muy confusas y la mayoría eran de mala calidad. En el campo de batalla de la vida o la muerte, un equipo de mala calidad probablemente acabaría con la vida del usuario. Tang Sen no quería que sus hombres usaran este tipo de equipo y pelearan con monstruos, por lo que tuvo que hacer un buen trabajo en términos de protección. Originalmente, había planeado equipar a sus futuros subordinados con equipo de protección como una armadura explosiva. Sin embargo, después de leer algunos comentarios en Internet, descubrió que las capacidades defensivas de la armadura explosiva eran muy limitadas. No era práctico utilizarlo en batallas con armas frías. Parecía que si las condiciones lo permitieran, todavía tendría que hacerlo él mismo. Si no, podría contratar a alguien para hacerlo.
Chang'an solo necesitaba que la gente procesara el metal adecuado en piezas y luego lo enviara al otro mundo para su ensamblaje. Si realmente no funciona, encontrará una excusa para completar directamente la producción y luego llevarla al mundo de Luocheng. Había todo tipo de cosas que hacer estos días. Creía que nadie se preocuparía por hacer alguna armadura. Además de la información sobre esta armadura de placas, Tang Sen también prestó atención a la información sobre el traje a prueba de puñaladas y la cota de malla. Entre ellos, llamó su atención una especie de cota de malla hecha de almohadillas de resorte de metal. Este tipo de cota de malla tenía una buena apariencia. Se decía que tenía un poder protector muy bueno y el precio también era relativamente adecuado. Un conjunto de armadura de cadenas largas cuesta alrededor de 2.000 yuanes. Sen Tang calculó que si compraba 100 juegos, le costaría unos 200.000 yuanes. Por supuesto, Tang Sen no compraría tantos a la vez. Planeaba comprar algunos juegos primero para ver el efecto. Si fuera posible, los produciría él mismo. Después de pagar y dejar su dirección, Tang Sen pidió algunas prendas más a prueba de puñaladas. Luego, comenzó a buscar armas como arcos y ballestas. Estas cosas también se vendían online, pero era difícil decir la calidad. Tang Sen eligió algunas tiendas más famosas y pagó para pedir 10 piezas. Después de estimar el precio de confiar a una fábrica la fabricación de una armadura, Tang Sen sintió que era un poco caro. Incluso si tuviera una gran suma de dinero en sus manos, eso no significaba que pudiera desperdiciarlo casualmente. ¿Debería contratar a un grupo de personas y producirlo él mismo? Mientras Tang Sen pensaba en esto, sacó su teléfono y llamó a uno de sus excompañeros de trabajo. El nombre de esta persona era Wang Daking. Vivía en el campo y era honesto. Una vez trabajó con Tang Sen. Debido a que una vez fue intimidado por los rufianes locales, solo Tang Sen se levantó para ayudarlo. Wang Daking reconoció a Tang Sen como un amigo y los dos a menudo se contactaban por teléfono. Wang Daking ahora era un granjero en casa y cuidaba de su anciana y enfermiza madre. Cuando estuviera libre, entraría a la ciudad a trabajar a tiempo parcial para mantener a la familia. Cuando recibió la llamada de Tang Sen, Wang Daking estaba trabajando en el campo. Cuando se enteró de que Tang Sen iba a alquilar su casa y buscaría gente que trabajara para él, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo que él se encargaría de este asunto. Después de que los dos resolvieron el asunto, Tang Sen llamó a su hermana menor y tuvo una charla sencilla. Él le dijo que había comprado una casa en la ciudad de Provincias y que ella podía mudarse en cualquier momento. Le enviaría las llaves más tarde y le pediría a su hermana que lo esperara en la puerta de la escuela. Después de que Tang Sen envió la llave, le dio a su hermana una suma de dinero y le pidió que pagara lentamente el dinero que le debía su padre adoptivo. Si alguien le preguntara sobre el origen del dinero, podría encontrar una excusa. Después de cenar con su hermana, empezó a ocuparse comprando materiales. Había que comprar máquinas de soldar, cortadoras, amoladoras angulares, taladradoras, pulidoras, todo tipo de máquinas y equipos. Además, había todo tipo de consumibles. Sen Tang también compró mucho para evitar ir y venir. Tang Sen eligió una tienda con buena reputación y compró todo de una sola vez. Luego, le encomendó la entrega de la mercancía según la dirección. Después de salir de la tienda, Tang Sen fue al mercado de materiales de construcción. Placas de acero estampadas, placas de acero inoxidable 304, placas de acero de titanio y un lote de tubos de acero de diferentes especificaciones. Tang Sen también hizo un gesto con la mano y pagó la entrega. Después de eso, Tang Sen fue a muchos lugares y compró cuero, lienzos, pintura y otros artículos. Aunque su fuerza física era asombrosa, también estaba extremadamente cansado. Tang Sen, que sentía que era un inconveniente no tener un automóvil, fue al taller de automóviles sin detenerse y compró un vehículo todoterreno que costó más de 300.000 yuanes como medio de transporte. La licencia de conducir ya estaba tomada. Después de que Tang Sen terminó los procedimientos, condujo de regreso a su residencia y encontró papel y lápiz para contar los materiales que había comprado. Para mantener un perfil bajo, Tang Sen no planeaba llevar el vehículo de motor al mundo de Luocheng. Sin embargo, con la llegada de la raza de los no muertos, ya no pudo mantener un perfil bajo. Solo podía aprovechar esta oportunidad para levantarse y lograr su objetivo antes. Teniendo en cuenta la situación geográfica del mundo de Luocheng, los coches normales definitivamente no eran adecuados para su uso. Sin embargo, algunos tractores agrícolas parecían bastante adecuados, ya que además eran robustos y resistentes a la construcción. Tang Sen tenía sus ojos puestos en un tractor de 4 ruedas con aceleración delantera. Los neumáticos eran gruesos y la potencia era alta. Creía que podría adaptarse al terreno del mundo Luocheng. Cuando llegara el momento,
Estarían equipados con un remolque que podría usarse para transportar personas y suministros, y la velocidad de su viaje mejoraría enormemente. Además, el espacio de Tang Sen era suficiente para caber en un tractor de este tamaño. No podría caber más. A la mañana siguiente, condujo hasta el pueblo donde vivía la familia de Wang Daking. Después de conducir durante unas horas, Tang Sen llegó al pequeño pueblo donde se encontraba la familia de Wang Daking. Era un lugar con hermosos paisajes al lado de montañas y ríos. Wang Daking, quien recibió la llamada, ya estaba esperando a Tang Sen en la entrada de la aldea. Después de verlo llegar, se subió al auto y se dirigió a su casa. La casa de Wang Daking estaba en las afueras del pueblo. Tenía un gran patio que cubría una superficie de 2000 metros cuadrados. En ese momento, el patio se llenó de todo tipo de suministros. Después de conocer a la madre de Wang Qingyin y darle los regalos, Tang Sen y Wang Qingyin fueron al patio para discutir. Sen Tang le dijo a Wang Daking que había conocido a un director famoso y que le había pedido un lote de accesorios. Con la idea de que todos ganaran dinero, le pidió a Wang Daking que lo acompañara. Alquilaría la casa de Wang Daking y le pagaría 5,000 yuanes al mes para que se hiciera cargo de la gestión. Le pagarían 10,000 yuanes al mes, pero tenía que hacer un buen trabajo. Independientemente de si Wang Daking creyó o no en las palabras de Tang Sen, Wang Daking asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo solo por el ingreso mensual de 15,000 yuanes. Una vez completada la comunicación entre las dos partes, lo siguiente fue fácil de manejar. Tang Sen primero le dio a Wang Daking 50,000 yuanes y le pidió que buscara a alguien para construir un cobertizo de acero de colores sencillo en el patio para bloquear la vista de los forasteros. Luego, encontró un grupo de ayudantes y un electricista para instalar y conectar los equipos y circuitos. Había muchos jóvenes que trabajaban en el pueblo y todos estaban familiarizados con la soldadura y el corte eléctricos. Wang Daking salió a caminar y encontró a 6 personas. Naturalmente, estaban felices de poder trabajar en casa con un salario alto. Al ver que la mano de obra estaba lista, Tang Sen le entregó un dibujo a Wang Daking. Este era un dibujo de una armadura. La parte delantera del pecho y la parte posterior del corazón estaban protegidas por una placa de acero completa, y la cintura y el abdomen estaban perforados con pequeñas placas de acero y dispuestas sobre cuero grueso con remaches. Dentro de la piel de vaca hubo que coser una capa de lona y el peso total era cercano a las 20 libras. También había un casco, una armadura para las piernas y otras partes que parecían bastante complicadas. Tang Sen quería garantizar la calidad. En cuanto a la velocidad, creía que Wang Qingyin sabía qué hacer. Este fue el primer artículo que Tang Sen solicitó hacer, y había un total de 1000 piezas. Si los materiales no fueran suficientes, Tang Sen le pidió a Wang Daking que hiciera un pedido directamente y le transfiriera 100,000 yuanes al mismo tiempo. Le dijo a Wang Daking que iba a la zona montañosa y que no regresaría hasta dentro de medio mes. Es posible que no pueda contactarlo durante este tiempo, por lo que tendría que preocuparse por las cosas aquí. Wang Daking dijo que no lo defraudaría. Después de rechazar la invitación de Wang Daking de quedarse a cenar, Tang Sen se alejó del pequeño pueblo de montaña. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 59. Capítulo 59, capítulo 57, se vende bien de tirachinas. Traductor, 549-690339. Tang Sen compró la casa en la ciudad provincial para su hermana. No tenía intención de volver allí. Tang Sen regresó a la antigua casa que originalmente estaba en ruinas. Después de estacionar el auto en el patio, cerró la puerta del patio y caminó lentamente hacia la casa. Después de quitarse el abrigo, Tang Sen se puso la armadura de cuero y la capa. El poder defensivo de esta capa podría salvarle la vida en un momento crítico. Sacó la pistola y revisó el cargador. Al mismo tiempo, se puso un par de botas militares ligeras y sostenía un cuchillo militar en la otra mano. Después de respirar profundamente, Tang Sen activó la función de teletransportación. La visión de Tang Sen se volvió borrosa y apareció en el extraño bosque de enredaderas gigantes. Tang Sen inmediatamente evaluó su entorno en el momento en que recuperó la visión. Su estado mental era extremadamente tenso. Afortunadamente, no encontró ningún rastro del pájaro serpiente de hueso de 4 patas. En cambio, vio el cuerpo del hombre barbudo. Como una muñeca rota, ya había sido despedazada por el enojado pájaro serpiente de hueso de 4 patas. Tang Sen no se atrevió a tener la más mínima vacilación cuando vio el estado miserable del hombre de barba completa.
Inmediatamente se lanzó a una carrera loca y salió corriendo del bosque de enredaderas gigantes como el viento. Había visto la fuerza del monstruo avestruz. Una vez que fuera atacada por este monstruo, definitivamente perdería la vida aquí. Tang Sen no se encontró con el pájaro serpiente de hueso de 4 patas incluso después de que salió corriendo del bosque de enredaderas gigantes. Tang Sen no pudo evitar sentir en secreto que tenía suerte. Después de abandonar el bosque de enredaderas gigantes, vio los cadáveres de los vagabundos que había matado esparcidos en la hierba. Sin embargo, todos estaban incompletos y era obvio que habían sido roídos por algún monstruo. El enorme cuerpo del pájaro serpiente de hueso de 4 patas había sido cortado en 8 pedazos y, naturalmente, el cerebro no quedó atrás. No quedó ni un solo material valioso sobre el cuerpo. Al observar las marcas de corte en el cuerpo, debería haberlo hecho un errante que pasó por allí. Tang Sen estaba disgustado por lo que vio, así que giró la cabeza y no volvió a mirarlo. Luego, caminó directamente en dirección a la ciudad de los errantes. Cuando pasó por el edificio donde se había encontrado con los demonios la última vez, Tang Sen de repente tuvo una idea. Ahora contaba con la ayuda de un supertirador. ¿Podría esconderse en un lugar alto y matar a los monstruos con calma? Aunque fue inútil para el subir de nivel, aún podía recolectar el cerebro pearl. Después de todo, una perla cerebral de nivel 2 valía 100 monedas de oro. Tang Sen tomó una decisión. Después de este periodo tan ocupado, definitivamente encontraría la oportunidad de regresar aquí. Seguía sintiendo que había un gran secreto escondido en las profundidades de estas ruinas. El viaje de regreso no fue muy fácil. Durante este tiempo, se encontró con el ataque de una bandada de pájaros muertos. Frente a los débiles pero locos pájaros extraños, Tang Sen casi fue golpeado. Al final, tuvo que activar la función de teletransportación del mapa para escapar del cerco. Chang Yen, que todavía tenía un miedo persistente en su corazón, no sabía que una vez que este extraño pájaro lo arañara, todo su cuerpo se pondría rígido y moriría, tras lo cual se convertiría en un zombi repugnante. Sin embargo, justo cuando escapaba de los pájaros de la muerte, fue atacado por otra ola de zombis. Estos zombis arrastraron sus extremidades rotas y corrieron hacia Tang Sen. Algunos de ellos incluso agitaban armas en sus manos y sus movimientos eran muy rápidos. Eran solo zombis de nivel 1. Mientras Tang Sen tuviera cuidado, no representarían ninguna amenaza para él. Lo único que lo desconcertó fue que las ropas rasgadas de estos zombis eran muy similares a las de los Wanderers. Después de matar a estos monstruos y quitarles el cerebro, Tang Sen continuó avanzando. Durante este tiempo, se habían cruzado con algunas oleadas de Wanderers. Sin embargo, estos Wanderers tenían expresiones sombrías y parecían tener muchas cosas en la cabeza. Cuando llegó a la entrada de la ciudad de Wandere, Tang Sen descubrió que toda la ciudad había entrado en un estado de ley marcial. Las paredes estaban llenas de arqueros que habían sido convocados temporalmente. También había cultivadores salvajes que usaban piedras voladoras y cuerdas de piedra. Miraron al cielo como si estuvieran frente a un gran enemigo. Tang Sen estaba desconcertado. Después de entregar el pase, se dirigió directamente al mercado. En la calle, vio miles de dragones vendiendo algunos productos. Los dos intercambiaron una mirada, pero ninguno dijo nada. Sin embargo, una expresión de alivio cruzó por el rostro de 1000 dragones. Después de reunirse con Qianlong, Tang Sen regresó directamente a la cueva. Vio a las 2 hermanas de Murong Xiyan limpiando 2 pájaros muertos en la entrada de la cueva. ¿Qué le pasa a este extraño pájaro? Puedo verlo en todas partes en el desierto. Preguntó Tang Sen después de ver esto. Murong Xiyan estaba muy feliz cuando vio regresar a Tang Sen. Ella sabía la razón por la que salió esta vez. Ahora que había regresado sano y salvo, demostró que el asunto se había resuelto y que el propio Tang Sen también estaba intacto. Este es el pájaro de la muerte. Después de ser arañado por él, te endurecerás y morirás, luego te convertirás en un zombi. Black Rock City tuvo un gran dolor de cabeza al lidiar con estos monstruos. Ya habían llamado a todos sus cultivadores para defender la ciudad. Wandere Town también ha reclutado un grupo de arqueros para defenderse de los ataques de estas extrañas aves. Las palabras de Murong Xiyan hicieron que Tang Sen entendiera de repente. También quedaron resueltas las dudas que tuvo en el camino. Tenía que admirar el plan del rey del cadáver del cerebro espiritual. Había utilizado un débil pájaro de la muerte para obligar a los cultivadores de Black Rock City a retirarse a su nido. Sin su mando unificado, estos errantes y cultivadores salvajes, que eran como arena esparcida, simplemente no podrían representar una gran amenaza para la raza de los cadáveres. Además, los errantes también tenían que estar en guardia contra estas aves de la muerte. Más de 1000 errantes y cultivadores salvajes habían sido asesinados y convertidos en zombis recientemente. En cuanto a los errantes sin cultivo, el número de muertes fue incontable.
Al recordar la naturaleza frágil del pájaro de la muerte, el corazón de Tang Sen dio un vuelco. Si trajera una gran cantidad de tirachinas y bandas elásticas, podrían convertirse en un producto popular. Este tipo de tirachinas era inútil contra la mayoría de los monstruos, pero era un arma excelente contra los pájaros de la muerte. Después de todo, los pájaros de la muerte atacarían en grupos y llenarían el cielo. En este caso, podrían golpear a los pájaros con los ojos cerrados. De esta manera, incluso los viejos, los débiles, las mujeres y los niños tendrían la capacidad de atacar y defenderse del pájaro de la muerte. Después de pensar hasta este punto, Tang Sen inmediatamente corrió hacia la cueva y se teletransportó de regreso a su casa. Después de recorrer las ferreterías y tiendas de equipos de pesca de toda la ciudad, Tang Sen compró casi 1000 jin de bolas de acero, una gran pila de tirachinas y una bolsa tejida llena de tirachinas. Tang Sen se teletransportó de regreso a la ciudad de Wandere después de poner los artículos en su espacio. Después de llamar a Dacion para que viniera y trabajara como culi, Tang Sen envió estas cosas a la alfombra de Qianlong y las vendió a un precio que oscilaba entre 1 y 5 cuentas cerebrales. Al mismo tiempo, también añadió 100 cuentas de acero de forma gratuita. Cuando un errante vio estas ondas, se acercó y preguntó por ellas. Cuando le dijeron que estos tirachinas podían usarse para disparar a los pájaros muertos y que podían usarse independientemente del nivel de cultivo, el errante compró uno por curiosidad. Casualmente, una bandada de pájaros de la muerte estaba atacando en ese momento. Los innumerables arqueros que ocupaban los terrenos elevados de la ciudad inmediatamente establecieron una defensa. Durante un tiempo, llovieron flechas como lluvia y de vez en cuando caían pájaros de la muerte. Los wanderers que no tenían ataques de largo alcance se escondieron y esquivaron las flechas que caían y el cadáver del pájaro muerto. Tang Sen, Qianlong y el cultivador wanderer que había comprado la onda sacaron su onda al mismo tiempo y dispararon aleatoriamente hacia el cielo. En esta situación, la ventaja de la onda se reveló de inmediato. Fue fácil de operar y ahorró energía. El daño causado al pájaro muerto también fue muy evidente. Él no era como los arqueros y los que usaban la cuerda para lanzar piedras. Después de disparar una docena de flechas, todos estaban tan cansados que les faltaba el aire y les dolían los brazos y les incomodaba. El cultivador de Eyes of the Wild que había comprado la onda se hizo más y más brillante. El efecto de esta onda contra el pájaro de la muerte fue sorprendentemente bueno. Los cultivadores salvajes que se escondían cerca también vieron esta escena. Inmediatamente, algunos de ellos se apresuraron, arrojaron un cerebro y con entusiasmo sacaron sus tirachinas para unirse a las filas para matar pájaros de la muerte. Cada vez más vagabundos y cultivadores salvajes corrían el riesgo de ser heridos por flechas y pájaros mortales que se deslizaban por la red para comprar tirachinas. Algunos wanderers incluso compraron docenas de tirachinas a la vez. A medida que más y más vagabundos y cultivadores salvajes con tirachinas se unían a la batalla, los pájaros de la muerte en el cielo fueron rápidamente eliminados y el suelo de la ciudad de los vagabundos se cubrió con flechas y cadáveres de los pájaros de la muerte. Muchas personas habían visto al cultivador salvaje disparar a los pájaros de la muerte con una onda. Cuando observaron los cuerpos de los pájaros muertos en el suelo, descubrieron que muchos de ellos habían sido asesinados por bolas de acero. Pronto, casi 10,000 wanderers en la ciudad Wandere aprendieron sobre la nueva arma, la onda. Todos corrieron al puesto de Tang Sen para comprar tirachinas. Incluso el administrador de la ciudad de Wandere vino aquí y tomó una onda con curiosidad. Al mismo tiempo, pidió 2000 tirachinas a Tang Sen. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 60. Capítulo 60. Pájaros extraños que asedian la ciudad 1. Traductor, 549-690339. Sen Tang, naturalmente, estaba muy feliz de recibir un pedido grande. Se tomó el tiempo para enviar un mensaje a casa, encontró el número de teléfono de un vendedor de tirachinas en internet y pidió 10,000 tirachinas normales para doblar en frío. Este tipo de tirachinas común y corriente era fácil de procesar. Debido a que Tang Sen no tenía demasiados requisitos para los materiales, se podía fabricar utilizando acero redondo común y un banco de trabajo simple. Después de pulir un poco, se completó una onda. El precio de una onda normal era barato. 10.000 de ellos cuestan menos de 100.000 yuanes. Inmediatamente después, Tang Sen ordenó una gran cantidad de bandas elásticas y bolas de acero y pidió que se enviaran lo antes posible. Una vez que terminó con todo esto, Tang Sen regresó al mundo de Loucheng. El tirachinas que traía se había agotado y mucha gente vino a preguntar si tenían stock. Lo que Tang Sen no sabía era que cuando se fue, otra ola de pájaros de la muerte atacó.
Sin embargo, como la ciudad de Wandere tenía varios cientos de tirachinas, los miles de pájaros de la muerte fueron rápidamente aniquilados. Fuera de las expectativas de Tang Sen, el agente especial de Black Rock City, que se había detenido en la ciudad de Wandere, también se acercó a él y quería pedir 5.000 tirachinas y una gran cantidad de bolas de acero. Lo que Tang Sen no sabía era que Black Rock City ya había sido rodeada por casi 100,000 pájaros mortales. Estos monstruos eran como una enorme nube oscura mientras volaban continuamente alrededor de Black Rock City. Para evitar que los pájaros de la muerte entren en Black Rock City, se sellaron todas las puertas y ventanas. Aún así, muchos residentes resultaron heridos. Cualquiera que fuera herido por estos extraños pájaros moriría sin duda. El gobernante de Black Rock City no tuvo más remedio que expulsar a estos residentes que se habían convertido en zombies para evitar que toda la ciudad colapsara desde el interior. La aparición de la onda hizo que el agente especial de Black Rock City viera la esperanza de resolver la crisis del pájaro muerto. Por esta razón, buscó especialmente a Tang Sen y le pidió que le proporcionara los productos lo antes posible. El agente especial de Black Rock City incluso había prometido que si se podía resolver la crisis de Black Rock City nunca olvidaría sus contribuciones e incluso le daría las calificaciones de residente de reserva. A Tang Sen no le importaban las calificaciones para convertirse en residente de Black Rock City. Sin embargo, no tuvo más remedio que preocuparse por un negocio por valor de más de 10,000 cuentas cerebrales. El agente especial de Black Rock City fue muy sencillo y le pagó 10 perlas cerebrales de nivel 3, lo que equivalía a 1.000 perlas cerebrales de nivel 1. Tang Sen estimó el tiempo y prometió que entregaría la mercancía en 3 días. Aunque la otra parte estaba un poco insatisfecha después de escuchar esto, no podía hacer nada. Después de todo, la cantidad que pidió fue demasiado. Era normal que Tang Sen retrasara la entrega de la mercancía unos días. Después de despedir al agente especial de Black Rock City, Tang Sen finalmente tuvo un momento de paz y tranquilidad. La buena venta del tirachinas esta vez superó sus expectativas. Después de calcular las ventas totales, en realidad habían superado las 15,000 perlas cerebrales. Estas cuentas cerebrales equivalían a 150,000 monedas de oro en la tienda de aplicaciones. Para Tang Sen, esto no era una pequeña cantidad de ingresos. Sin embargo, esta vez, no tenía prisa por absorber el cerebro de Pearl. En cambio, lo colocó en su espacio de almacenamiento en caso de que lo necesitara. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, Murong Xiyan entró en la cueva. Miró a Tang Sen y sonrió. Luego, preguntó en tono preocupado, el asunto ha sido resuelto. No te lastimaste después de salir esta vez, ¿verdad? No te preocupes, estoy bien. Tang Sen sonrió con indiferencia, indicando que no tenía ningún problema. Murong Xiyan asintió. Dio un paso adelante y abrazó el brazo de Tang Sen. Ella apoyó la cabeza contra su pecho y dijo, si vuelves a encontrarte con algo así en el futuro, debes tener más cuidado. La última vez que te lastimaste, me asustaste. Tang Sen asintió con la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro a Murong Xiyan, lo sé. Seré más cuidadoso en el futuro. Ve y prepara la cena. Tengo un poco de hambre. Murong Xiyan asintió obedientemente con la cabeza y se dio la vuelta para salir de la cueva. La expresión de Tang Sen era muy relajada. No mucho después, Qianlong cerró su puesto y regresó. En el momento en que vio a Tang Sen, le dio un ligero golpe en el hombro y le preguntó preocupado, vi que ese tipo no ha regresado en unos días, así que creo que ya te ocupaste de él. No está herido, ¿verdad? Tang Sen asintió y dijo con miedo persistente que era un poco peligroso. Casi fui engañado por ese bastardo. Pero afortunadamente lo maté y sus hombres no volverán. 1000 dragones asintieron. Ya que mataste al hombre barbudo, el equipo detrás de él definitivamente no dejará que este asunto sea fácil. Debemos tener cuidado durante este periodo de tiempo. Por cierto, ¿había otras personas alrededor cuando atacaste? Si lo hubiera, ¿deberíamos echarle un vistazo? En este punto, los 1000 dragones hicieron un gesto de degollar. Tang se negó con la cabeza y dijo, no te preocupes. Nadie debería haberlo visto. Incluso si alguien escuchó el sonido, no debería haber visto mi cara. Debería estar bien. La conversación terminó ahí, y los dos empezaron a hablar sobre el pájaro de la muerte. Ciudad Roca Negra. Los innumerables pájaros de la muerte eran como una enorme inundación negra, rodeando toda la torre, buscando un espacio para entrar a la torre. Todas las ventanas fueron selladas y los arqueros dispararon flechas una tras otra a través de los estrechos agujeros que habían quedado deliberadamente atrás. Sin embargo, tal ataque ni siquiera valía la pena mencionarlo contra la enorme bandada de pájaros de la muerte.
Además, había un número limitado de flechas en Black Rock City y casi se habían agotado. Toda Black Rock City había caído en un estado de pánico y confusión. Aunque los residentes seguían trabajando, parecían distraídos. Desde las casas de los residentes que habían fallecido, de vez en cuando se escuchaba el sonido de sollozos bajos. Xiao Rui salió de casa como de costumbre y su hermana se fue a trabajar. Debido a la muerte de los pájaros, el lugar donde trabajaba se transformó temporalmente en un taller de arco y flecha, y producían flechas día y noche. Sin embargo, según su hermana, el asta de la flecha, el pegamento para plumas y otros materiales casi se habían agotado. Era probable que en un día, toda Black Rock City no pudiera producir otra flecha. Los pájaros de la muerte parecían no tener fin. Sus chirridos dificultaban que la gente pudiera dormir toda la noche. Incluso Xiao Rui no podía dormir bien. De vez en cuando, algunos pájaros golpeaban la ventana haciendo un sonido de bang bang. Ayer, su maestro les había informado que se dirigirían al piso más alto de la torre para hacerse cargo de los cultivadores exhaustos de Black Rock City y matar a los pájaros de la muerte. Había más de 1000 estudiantes en su escuela y todos tenían menos de 18 años en toda Black Rock City. Sin embargo, debido a la consideración de la cultivación, los estudiantes que participaron en la batalla defensiva esta vez eran todos estudiantes con niveles de cultivación superiores al nivel 2. Después de llegar a la escuela y pasar lista, todos subieron juntos las escaleras y cruzaron la puerta de hierro por la que normalmente tenían prohibido pasar. Después de subir por un tiempo, cuando pasaron un piso, Xiao Rui escuchó vagamente al tipo que a menudo lo intimidaba alardeando ante sus compañeros de que había una bóveda del tesoro al final de este piso. Una vez escuchó de su abuelo que todos los tesoros de Black Rock City estaban escondidos aquí. El corazón de Xiao Rui dio un vuelco cuando escuchó esto. En secreto tomó nota de esta información. Al mismo tiempo, de repente apareció en su mente una persona misteriosa que podía hacerse invisible. Fue este tipo quien le dio 1000 cuentas cerebrales y las usó para comprar muchos materiales complementarios. Ahora, su cultivo había tocado el umbral del rango 3. Me pregunto cuántos cerebros obtendré de ese tipo para esta importante información. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT. Capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 61. Capítulo 61, Reingreso a Black Rock City 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen esperó 3 días. Efectivamente, todos los productos que pidió habían llegado. Movió todas las tirachinas y las bolas de acero a la cueva y evitó deliberadamente a Murong Xiyan. Murong Xiyan entró en la cueva desde el exterior. Después de ver las bolsas de plástico que aparecieron de la nada, solo se sorprendió un poco. Luego, miró profundamente a Tang Sen, pero no dijo nada. Cuando Tang Sen vio esto, supo que ella ya había adivinado algo. Fue solo que ella no preguntó. Después de contar el número de tirachinas, Tang Sen informó a la administración de la ciudad Wanderer y al comisionado especial de Black Rock City para que recogieran los bienes. El personal del pueblo rápidamente tomó la onda y pagó el pago de una sola vez. Sin embargo, el agente especial de Black Rock City hizo una solicitud. Esperaba que Tang Sen pudiera ayudar a enviar estas bolas de acero tirachinas a Black Rock City. Por supuesto, no los usarían gratis. En cambio, pagarían una determinada cantidad de remuneración. Aparte de Tang Sen, también había contratado a unas pocas docenas de personas y estaba preparado para actuar juntos. Si Tang Sen estaba solo, confiaba en poder atravesar los pájaros de la muerte y entrar en Black Rock City. Sin embargo, si decenas de personas se movían juntas, quién sabía si podrían escapar del cerco de los pájaros de la muerte. Después de todo, no podía usar su habilidad especial frente a estos Wanderers. El agente especial de Black Rock City le dijo a Tang Sen que ya habían investigado un método y deberían poder ingresar a la ciudad sin ningún peligro. Tang Sen siguió al agente especial de Black Rock City hasta el centro de la ciudad y vio docenas de cosas rectangulares con forma de concha. Los lados delantero, trasero, izquierdo y derecho del caparazón estaban cubiertos por la piel del monstruo, que podía bloquear efectivamente los ataques del pájaro de la muerte. Cuando la cabeza y la cola estaban conectadas, se podía formar un pasaje que permitía a las personas pasar rápidamente. Tang Sen lo estudió durante un tiempo y descubrió que este objeto con forma de caparazón de tortuga podía bloquear los ataques a corto plazo del pájaro de la muerte. Sin embargo, si el ataque duraba demasiado, las afiladas garras y picos del Deathbird definitivamente podrían dañar la piel de este monstruo. Tang Sen aceptó la solicitud del empleado de Black Rock City. Esta vez desempeñaba el papel de guía técnico. Aunque la onda era sencilla, requería ciertas habilidades y trucos para disparar con precisión.
El agente especial había visto a Tang Sen guiar a los Wanderers sobre cómo apuntar. También era vendedor de tirachinas, por lo que, naturalmente, le pidió que guiara a los residentes de Black Rock City. La situación en Black Rock City era crítica y urgente. El agente especial de Black Rock City inmediatamente hizo arreglos para que todos distribuyeran los suministros que necesitaban traer. Luego, todos llevaron un caparazón de tortuga en la espalda y corrieron a Black Rock City. Desde lejos, pudieron ver que Black Rock City estaba cubierta por una capa de niebla negra. Cuando se acercaron, vieron que el cielo estaba cubierto de pájaros muertos. El suelo estaba lleno de flechas y los cadáveres de los pájaros muertos cubrían el suelo. Una bandada de pájaros de la muerte se abalanzó inmediatamente cuando vieron acercarse al grupo de Tang Sen. Todos rápidamente dejaron sus caparazones de tortuga y avanzaron mientras se mantenían cerca del suelo. El pájaro de la muerte golpeó el caparazón de la tortuga, pero todos se agarraron con fuerza al mango debajo del caparazón de la tortuga, porque una vez que el pájaro de la muerte atravesó el caparazón de la tortuga, sería un callejón sin salida. Los pájaros de la muerte estaban a cerca de 100 metros de distancia. El grupo caminó durante 10 minutos completos antes de llegar a las puertas de Black Rock City. Cuando el agente especial de Black Rock City se acercó a la pequeña puerta de Black Rock City, la puerta de metal se abrió inmediatamente, revelando un agujero que solo permitía que un caparazón de tortuga se pegara al suelo para entrar. El resto de la entrada estaba sellada por el cuero del monstruo. Los caparazones de tortuga entraron uno por uno. Durante este tiempo, no entró ni un solo pájaro de la muerte. Cuando entró el último caparazón de tortuga, la puerta de metal se cerró herméticamente con estrépito. En el enorme pasadizo de Black Rock City, todos arrojaron sus caparazones de tortuga con caras cansadas. El ataque tormentoso del pájaro de la muerte casi había agotado todas sus fuerzas. Afortunadamente, nadie resultó herido ni muerto, y todos entraron sanos y salvos en Black Rock City. Unas pocas docenas de cultivadores de Black Rock City los rodearon y los llevaron a una gran sala para vigilarlos. A los vagabundos no se les permitió ingresar a Black Rock City. Aunque fueron contratados por Black Rock City, también se les prohibió deambular. Los Wanderers suspiraron desesperados. Habían pensado que podrían ver cómo era el interior de Black Rock City, pero no esperaban que no se les permitiera caminar en absoluto. Si no fuera por los pájaros de la muerte afuera, ya lo habrían expulsado de Black Rock City. Tang Sen fue llamado solo. Comenzó a explicarle a Lu Chenghu, ola tras ola, cómo usar una onda. Tenía la boca seca. Entre estas personas, vio al joven llamado Xiao Rui. Cuando Tang Sen le estaba enseñando a usar una onda, el joven seguía mirándolo con una expresión extraña. Tang Sen supuso que su voz podría haberlo expuesto. Sin embargo, no le preocupó demasiado y simplemente continuó hablando. Cuando el joven se fue, en secreto le hizo un gesto con la mano a Tang Sen. Significaba bueno entre los Wanderers. Parecía que ya había comenzado a sospechar de Tang Sen y deliberadamente usó este gesto con la mano para probar a Tang Sen o para informarle que la misión se había completado. Cuando llegó la noche, la mayoría de la gente en Black Rock City ya se había quedado dormida. Tang Sen se tapó la nariz mientras estaba sentado en una casa a oscuras. El olor en la casa era extremadamente acre y se podía escuchar el sonido de ronquidos. No era de extrañar que los residentes de la torre menospreciaran a los Wanderers. El olor de sus cuerpos por sí solo era suficiente para que la gente se mantuviera alejada de ellos. Después de confirmar que nadie le estaba prestando atención, Tang Sen revisó el mapa y confirmó la ubicación de los cultivadores de Black Rock City que estaban a cargo de proteger a los Wanderers. Luego activó la pantalla de luz de invisibilidad cuántica. Usando la función de teletransportación del mapa para ingresar a la esquina del pasaje, Tang Sen ingresó al interior de la torre a través de una pequeña puerta oculta. Tang Sen caminó lentamente hacia adelante. Cuando llegó al lugar donde estaba ubicada la casa de Xiao Rui, tiró suavemente de la puerta. La puerta se abrió rápidamente. El joven con expresión cautelosa miró al invisible Tang Sen y lo esquivó para dejar paso al pasaje. Tang Sen entró en la habitación. ¿Dónde está lo que quiero? Tang Sen no dijo tonterías y le preguntó directamente al joven. El pequeño Rui también estaba muy feliz. Le arrojó un rollo de papel de cuero a Tang Sen. Había algunos secretos que todos deberían saber en sus corazones. No hacía falta decirlas en voz alta. Tang Sen abrió la piel del animal y echó un vistazo. Era un idioma que no reconocía. Se sintió un poco molesto en su corazón. Solo los cielos sabían lo que significaban esos garabatos. Sin embargo, Tang Sen recordó rápidamente que había una aplicación en la tienda de aplicaciones que parecía ser capaz de descifrar palabras. Cracker de palabras misteriosas, capaz de decodificar todo tipo de palabras misteriosas y traducirlas en palabras que el usuario pueda entender. Costo de descarga, 15.000 monedas de oro.
Había suficientes cuentas cerebrales en el espacio. Después de que Tang Sen intercambió suficientes monedas de oro, lo descargó e instaló. Después de activar el cracker de palabras, las palabras garabateadas se transformaron automáticamente en palabras y patrones que podía reconocer. Fue extremadamente fácil para él leerlos. Mientras miraba, un rastro de alegría apareció en el rostro de Tang Sen. Sacó 1000 cuentas cerebrales del espacio y las arrojó. Le dijo al joven con indiferencia, aquí tienes 1000 cuentas de cerebro, considéralo tú. Recompensa. Sigue trabajando duro en el futuro. Después de que el joven tomó la cabeza, la examinó brevemente y luego abrió la puerta sin decir una palabra. A Tang Sen no le pareció extraño. Después de salir de su habitación, se dirigió directamente al nivel superior de Black Rock City. Tang Sen evitó a los cultivadores de Black Rock City que pasaban de vez en cuando y llegaron a la puerta de hierro sellada que aislaba a la alta gerencia y las áreas residenciales inferiores. Esta puerta de hierro era extremadamente resistente. Si lo abriera con fuerza bruta, definitivamente atraería la atención de los cultivadores de Black Rock City. Tang Sen no quería atraer la atención de los cultivadores de Black Rock City y solo podía esperar en silencio. La función de teletransportación del mapa podría ignorar cualquier obstáculo y teletransportarse dentro del rango actual del mapa. Desafortunadamente, el tiempo de recuperación aún no había terminado, por lo que solo podía esperar pacientemente. El tiempo pasó lentamente. Cuando se acabó el tiempo de recuperación, Tang Sen inmediatamente atravesó la puerta de hierro y entró en el área superior de Black Rock City. Esta era la residencia del responsable de Black Rock City. El ambiente aquí era mucho mejor. Sin embargo, en el piso de la sala del tesoro, Tang Sen encontró otra puerta de hierro. No dijo nada y siguió esperando. Después de otra hora, Tang Sen atravesó la puerta de metal y entró al pasillo donde se encontraba la sala del tesoro. Todo el piso estaba vacío. Una puerta de hierro gruesa y pesada apareció una vez más frente a Tang Sen. Tang Sen se quedó sin palabras mientras miraba las puertas de metal que aparecían una tras otra. Sin embargo, solo pudo esperar en silencio. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 62. Capítulo 62, capítulo 60 Sala del Tesoro y Técnica Secreta. Traductor, 549-690339. Después de que el tiempo de recuperación terminó nuevamente, Tang Sen respiró hondo y se teletransportó a la sala del tesoro en Black Rock City. Estaba completamente oscuro frente a él. Sin embargo, Tang Sen rápidamente sacó una linterna potente e iluminó la sala del tesoro. Muchas cajas grandes se reflejaban frente a él. Tang Sen abrió la caja e inmediatamente respiró hondo. Toda la caja estaba llena de cerebros, brillando deslumbrantemente bajo la fuerte luz de la linterna. ¿Quién sabía cuántos eran? Tang Sen reprimió la emoción en su corazón y abrió otro cofre. Era un cofre lleno de minerales de varios colores que eran igualmente deslumbrantes. La tercera caja todavía era un cerebro y la cuarta era un montón de cosas desordenadas. Tang Sen no los reconoció, pero parecían ser del edificio salvaje y deberían ser cosas buenas. Había un total de 15 cajas, cada una de las cuales contenía una variedad de tesoros, 6 de los cuales contenían cerebros. ¿Quién sabía cuántas monedas de oro se podrían cambiar por 6 grandes cajas de cerebros? Después de que Tang Sen se quedó con todas las cajas, volvió su mirada hacia las armas y armaduras en los estantes. Como esta era la sala del tesoro, las armas y armaduras colocadas aquí definitivamente no eran artículos comunes. Podrían ser las armas demoníacas que Qianlong había mencionado antes. Ya no me importa, los guardaré a todos primero. Después de guardar estas armas, los ojos de Tang Sen fueron repentinamente atraídos por algunas piedras rúnicas que estaban suspendidas sobre la plataforma de piedra. La respiración de Tang Sen se aceleró instantáneamente al recordar los cimientos del edificio que Murong Xiyan había descrito. Piedra fundamental, esta es definitivamente una piedra fundamental, y hay 5. Tang Sen estaba loco de alegría. Extendió su mano y tocó suavemente las primeras piedras que estaban cubiertas de runas como si estuviera admirando un tesoro sin igual. Unos minutos más tarde, Tang Sen puso estas piedras rúnicas en su espacio de almacenamiento. Ya había reunido todos los materiales necesarios para construir la torre de la ciudad y podía construirla en cualquier momento. La emoción en el corazón de Tang Sen era difícil de expresar con palabras. Después de buscar una vez más en toda la sala del tesoro y llevarse todo lo que vio, el espacio de almacenamiento de Tang Sen se llenó. En el borde de la sala del tesoro, había muchos libros de cuero hechos con piel de monstruo. Tang Sen casualmente tomó un libro y lo miró casualmente.
Inmediatamente después, se sintió atraído por el contenido del libro. Este libro en realidad registró una técnica secreta para la transmisión del alma. Un cuerpo sin alma que hubiera sido especialmente cultivado sería colocado en el altar de la reencarnación. Entonces, el alma de la persona que necesitaba poseerla podría ingresar al cuerpo especial a través de una matriz en miniatura activada por el cerebro Pearl. Después de que el alma entró en el cuerpo, no era diferente de una persona normal y podía salir del cuerpo en cualquier momento y regresar a su cuerpo original. O tal vez entraría en el siguiente cuerpo especial y continuaría viviendo la vida de una persona normal. En la superficie, parecía que los seres humanos podían confiar en este método para vivir para siempre, pero el alma humana también tenía momentos de agotamiento. Una vez que el alma se agotaba, incluso si había una manera de dar la vuelta, todavía era difícil escapar de la muerte. Solo con un alma inmortal y esta técnica secreta se puede codiciar la longevidad. Desde el punto de vista de Tang Sen, si esta técnica secreta de transmisión del alma fuera real, todos los tesoros en la habitación sumados no podrían compararse con su valor. De hecho, Tang Sen siempre había tenido una idea en su corazón. Eso fue para conseguir algunos ayudantes de su mundo original. Esto se debía a que tenían la visión y el conocimiento que los aborígenes del mundo Lo Cheng no tenían. El grado de educación que recibieron también fue diferente al del mundo Lo Cheng. Si quisiera fortalecer su torre, necesitaría talentos de todos los aspectos. Desafortunadamente, tales talentos eran extremadamente raros entre los wanderers, y los wanderers comunes y corrientes no serían de mucha utilidad. Esos edificios que se habían transmitido durante miles de años podrían ser nutridos lentamente de sus descendientes, pero él no tenía ese tiempo y no podía permitirse el lujo de esperar. Si Tang Sen quisiera fortalecer rápidamente a Lo Cheng, definitivamente necesitaría utilizar los productos tecnológicos del mundo original. Es posible que los nativos del mundo Lo Cheng no sepan nada sobre esto, pero los humanos del mundo original podrían ser capturados fácilmente. Por lo tanto, conseguir que personas talentosas del mundo original lo ayudaran fue su mejor opción. Tang Sen había intentado previamente ver si se podían traer seres vivos mediante la teletransportación, pero el resultado fue muy decepcionante. Las gallinas y los patos que trajo habían perdido su aura de vida y eso también destruyó su idea original. Sin embargo, esta técnica de transferencia de alma le había dado esperanza una vez más. Incluso el problema que le preocupaba era cómo resolverlo si sus subordinados de su mundo original se rebelaban, esta técnica secreta también tenía una solución perfecta. Siempre que usara una técnica secreta complementaria mientras cultivaba un cuerpo especial, podría asegurarse de que el anfitrión tendría un terrible dolor de cabeza si albergara alguna malicia hacia él. Si quisieran hacerle daño, quedarían inmediatamente paralizados y su alma sería expulsada del cuerpo. El alma de este tipo de persona expulsada quedaría impresa con una marca y ya no podría realizar transferencia de alma ni alojamiento. Con este método, Tang Sen podría estar tranquilo y no tener miedo de que alguien tenga malas intenciones hacia él. Además, el cuerpo que podía cultivarse con esta técnica secreta no se limitaba a los humanos. También podría ser de otras razas, incluso monstruos. Todos ellos podrían convertirse en anfitriones calificados después de ser cultivados. Tang Sen lo pensó mucho. Solo guardó estos pergaminos y se teletransportó fuera de la sala del tesoro después de que la función de teletransportación del mapa se enfrió. Después de una noche ocupada, ya amanecía cuando Tang Sen regresó a la casa de The Drifters. Tang Sen se sintió un poco cansado, así que cerró los ojos para descansar. Cuando salió el sol, los ciudadanos de Black Rock City también se despertaron temprano. Después de desayunar tranquilamente, hacían un pequeño agujero en sus ventanas para espiar la bandada de pájaros de la muerte que había afuera. Las ondas se distribuyeron en todos los hogares. Solo estaban esperando la orden para empezar a moverse. Esto estaba relacionado con el ascenso y caída de su hogar y con su propia vida y muerte, por lo que cada familia estaba muy activa. ¡Boom! La campana de bronce en el techo de Black Rock City dejó escapar un sonido claro y melodioso. Al mismo tiempo que sonó la campana, innumerables bolas de acero salieron disparadas de las ventanas y silbaron hacia los pájaros de la muerte que todavía volaban alrededor de Black Rock City. Pili palá. Era como si innumerables manos golpearan el suelo al mismo tiempo. Los cadáveres de los pájaros de la muerte cayeron al suelo como bolas de masa en una olla. El cuadrado gris se llenó inmediatamente de cadáveres de pájaros de la peste negra. Los ciudadanos de Black Rock City no vieron esta escena. Solo atacaban aturdidamente a la bandada de pájaros de la muerte. Solo cuando las bandas elásticas se rompieran y las bolas de acero se agotaron, alguien se haría cargo. Con el paso del tiempo, algunas personas pronto descubrieron que la bandada de pájaros que originalmente cubría el cielo se había vuelto escasa. Después de que se agotaron sus bolas de acero, el chirrido ensordecedor de los extraños pájaros desapareció sin dejar rastro.
Algunos de los ciudadanos más valientes de Black Rock City abrieron con cuidado la ventana y trataron de ver qué estaba pasando afuera. Sin embargo, quedaron atónitos por la escena fuera de la torre. El suelo dentro y fuera de Black Rock City estaba cubierto con los cuerpos de innumerables pájaros muertos. También había pájaros muertos que no estaban muertos pero que habían perdido la capacidad de volar y corrían. Los terroríficos pájaros que habían estado volando libremente en el cielo ahora habían caído en un estado miserable. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 63. Capítulo 63, rumbo al sitio de construcción de la ciudad, 1. Traductor, 549-690339. Cuando los cultivadores de Black Rock City salieron en tropel y descargaron su ira contra los pájaros de la muerte, Tang Sen y un grupo de Wanderers fueron expulsados directamente de Black Rock City después de recibir su recompensa. Cuando vio la indiferencia y el disgusto en los ojos de los cultivadores de Black Rock City, pareció haber olvidado por completo que fueron estos Wanderers quienes soportaron la amenaza de muerte y entregaron los artículos que habían resuelto la crisis de Black Rock City. En la ciudad. Ahora que la crisis se había resuelto, los cultivadores de Black Rock City taparon la nariz de estos héroes. Los expulsaban mientras maldecían y juraban. Ni siquiera dijeron una palabra de agradecimiento. El secretario de la ciudad de Black Rock que previamente había invitado a Tang Sen aquí ni siquiera mostró su rostro. Naturalmente, había olvidado selectivamente la promesa que había hecho. Afortunadamente ya se había pagado el pago del tirachinas. De lo contrario, Tang Sen definitivamente atraería al ejército de monstruos cadáveres para asediar la ciudad. Con el aura de la orden de matar del rey cadáver en su cuerpo, fue fácil hacer esto. Después de pensar hasta este punto, Tang Sen hizo un puchero en secreto. No esperaba que después de haber sido conspirado por el rey del cadáver del cerebro espiritual, esta desafortunada habilidad de burla todavía tuviera tal utilidad. Efectivamente, siempre que mires las cosas desde una perspectiva diferente, las cosas malas también pueden convertirse en buenas. Cuando vio las caras feas de los cultivadores de Black Rock City, Tang Sen, quien originalmente se sintió un poco culpable por vaciar su tesoro, inmediatamente se sintió a gusto. Maldita sea, ¿quién te pidió que me menospreciaras? Espera, habrá un día en el que llorarás. Desde el punto de vista de Tang Sen, si no fuera por los innumerables Wanderers en el desierto que los apoyan, Black Rock City no sería nada. Un grupo de aborígenes de otro mundo que piensan que son superiores a otros en reclusión podrían simplemente esperar a que un visitante de otro mundo que sea de un nivel superior al tuyo te aplaste y desprecie. De camino a la ciudad de los Wanderers, Tang Sen conversó con estos Wanderers por un tiempo. Cuando supo que eran de diferentes equipos de exploración, extinguió el plan de incorporarlos a su grupo. Después de regresar a la ciudad de los errantes, Tang Sen llevó a Qianlong, que estaba mirando un puesto en el mercado, de regreso a la cueva y le preguntó sobre la situación específica del valle que era adecuada para construir una ciudad. Cuando Qianlong vio que Tang Sen de repente preguntaba sobre este asunto, dijo que podía ir al valle en cualquier momento. Luego le preguntó a Tang Sen si había algún progreso en la construcción de la ciudad. Tang Sen le dio unas palmaditas en el hombro a Qianlong cuando escuchó esto. Esbozó una sonrisa misteriosa pero no dijo nada. Un rastro de alegría apareció en el rostro de Qianlong. Según su comprensión de Tang Sen, era probable que realmente hubiera una posibilidad. De lo contrario, Tang Sen no tendría tal reacción. Cuando pensó en esto, Qianlong inmediatamente pareció un poco impaciente. Caminó continuamente alrededor de la cueva y ocasionalmente le preguntaba a Tang Sen cuándo se dirigiría al valle. Tang Sen no esperaba que Qianlong estuviera aún más ansioso que él. Sin embargo, cuando pensó en el deseo de los Wanderers por la torre, entendió los sentimientos actuales de Qianlong. Ahora que tenía su primera piedra y su cerebro Lortier, así como la cantidad de cuentas cerebrales que había sacrificado para construir la torre, no tenía sentido que se quedara en la ciudad de Wanderer. Además, el alcance del acoso de la raza de los no muertos ha aumentado recientemente. Además, se habían unido cada vez más zombies infectados por el pájaro de la muerte. Black Rock City había caído en un estado de defensa e incluso habían comenzado a ignorar a los Wanderers en el desierto. Antes de que llegaran los refuerzos de las otras ciudades, era muy probable que Black Rock City adoptara una actitud de tórtola. Sin el líder y la principal fuerza de combate para luchar contra la raza de los no muertos, la situación de los Wanderers era muy preocupante. Él creía que con los medios del rey del cadáver del cerebro espiritual, definitivamente no solo tenía los soldados de la raza no muerta y los pájaros de la muerte. Era probable que hubiera medios aún más poderosos por venir, y es posible que ya hubieran comenzado a implementarlos. Un hombre sabio no se pararía bajo un muro peligroso.
Era mejor para él escapar lo antes posible. Además, había vaciado la bóveda del tesoro de Black Rock City. Cuando la gente de Black Rock City buscaba al ladrón de manera nerviosa, inevitablemente sospecharían de los Wanderers que habían entrado en Black Rock City. Por lo tanto, Tang Sen reunió a todos y decidió dirigirse inmediatamente al valle que Qianlong había mencionado. Aún quedaban bastantes recursos en la cueva. Para Tang Sen era imposible dejarlos aquí para beneficiar a otros. Después de pensar por un momento, decidió mostrar su habilidad especial frente a Qianlong y los demás. Cuando vieron a Tang Sen desaparecer en un instante, Qianlong y el resto quedaron estupefactos. No podían adivinar cómo una persona viva podía desaparecer en el aire. Tang Sen solo se teletransportó de regreso a su propia casa y limpió un espacio en el espacio de almacenamiento lleno para poder almacenar los suministros en la cueva. No se atrevió a usar precipitadamente los cerebros que había obtenido esta vez para mejorar su espacio de almacenamiento, porque cuando estuviera construyendo la torre, todavía necesitaría una gran cantidad de cerebros para sacrificar. Después de regresar a la cueva, Tang Sen miró las expresiones de asombro de Qianlong, Murong Xiyan y el resto. Él solo sonrió pero no explicó. Mantuvo los recursos en la cueva y se teletransportó de regreso a casa. Después de tirar estas cosas al almacén, Tang Sen rápidamente guardó las cajas que había liberado previamente. En comparación con los recursos que se podían comprar con dinero, Tang Sen se preocupaba más por estas cajas que contenían tesoros. Esta vez, cuando regresó a la cueva, las miradas de Qianlong y Murong Xiyan hacia él se llenaron de una emoción indescriptible. Sus actitudes también fueron mucho más respetuosas y cuidadosas. Tang Sen sabía que la escena anterior solo lo sorprendió. Se acostumbrarían después de verlo más a menudo en el futuro. Sin embargo, había una cosa de la que podían estar seguros. Su lealtad y confianza hacia Tang Sen se elevarían al extremo. Solo un humano de otro mundo que fuera leal hasta tal punto podría ser el socio de confianza de Tang Sen. Después de que Tang Sen envió los suministros, la ciudad de Wandere no tenía nada de qué preocuparse. El grupo estaba completamente armado y la pequeña Murong Xiyo fue llevada en una canasta sobre la espalda del gran oso. Comenzaron a caminar hacia el desierto en las afueras de la ciudad de Wandere. El desierto ahora estaba lleno de un leve olor a cadáveres. De vez en cuando, se podían ver los cuerpos destrozados de uno o dos Wanderers y monstruos cadáveres, haciendo que la gente se sintiera como si estuvieran en un matadero. Cuando la raza de los no muertos lanzó su ataque por primera vez, muchos Wanderers extranjeros se apresuraron a matar monstruos y hacer una fortuna. Sin embargo, a medida que el poder de la raza de los no muertos creció y Black Rock City se retiró, los equipos de exploración extranjeros de Wanderers se fueron uno tras otro. Aquellos que no se habían ido a tiempo también habían entrado en la ciudad de Wandere para esconderse del peligro. En cuanto a los caminantes ordinarios en el desierto, solo podían orar por sí mismos. Tang Sen sostenía un rifle en la mano mientras sus ojos miraban fijamente el mapa. Una vez que descubriera que se acercaba un monstruo, inmediatamente informaría a todos que esquivaran. Al confiar en esta capacidad de descubrir a la otra parte antes que al enemigo, el grupo de personas logró escapar sin ningún peligro. Para escapar del rango de control del monstruo zombie lo antes posible, no todos se atrevieron a descansar en el camino. Incluso si tuvieran hambre, solo podrían comer mientras caminaban, por miedo a perder el tiempo. Así, caminaron durante casi un día antes de que finalmente salieran del territorio de la raza de los cadáveres. Todos dejaron escapar un largo suspiro de alivio. El camino que siguió fue mucho más seguro. Después de todo, sin el acoso de la raza de los cadáveres, los monstruos ordinarios aún no podían bloquear las armas de Tang Sen y los demás. Una de las razones por las que Black Rock City decidió construir una ciudad en esta tierra fue porque los monstruos en esta área rara vez estaban por encima del nivel 4. La llegada del clan de los cadáveres y el acoso de una gran cantidad de monstruos cadáveres de alto nivel les habían dado un duro golpe. Después de que Qianlong determinó la dirección basándose en su experiencia y memoria, caminó al frente y estuvo a cargo de despejar el camino. Cortó la maleza con espinas y púas afiladas para que Tang Sen y los demás pudieran pasar. Este fue un camino que muy poca gente recorrió. Por lo tanto, fue muy difícil para Tang Sen y el resto caminar sobre él. Después de caminar penosamente a través de esta molesta hierba durante unas horas, finalmente llegaron a un enorme terreno baldío lleno de rocas. En ese momento, sus ropas ya estaban cubiertas con las semillas de esas malas hierbas. Las espinas afiladas se hincharían ligeramente al tocar la piel. Tang Sen no pudo soportarlo más y se teletransportó de regreso para conseguir ropa duradera para que Qianlong y los demás se cambiaran. Tiró la ropa vieja porque era demasiado incómoda de usar. Después de cambiarse de ropa, Qianlong señaló hacia adelante y dijo que llegarían a su destino en otro mediodía. Tang Sen vio que el sol estaba a punto de ponerse. Llamó a algunos de ellos para encontrar un lugar para descansar por la noche.
Sería mejor si fuera un lugar escondido como una cueva. Hay que saber que los monstruos de la noche se volverían extremadamente aterradores. Como era de esperar, Qianlong caminó por este camino. Cuando escuchó las palabras de Tang Sen, inmediatamente llevó a Tang Sen por las colinas rocosas. Después de caminar aproximadamente 1 kilómetro, mataron más de una docena de escorpiones con cabeza de serpiente de nivel 1 antes de llegar a una cueva con una entrada muy pequeña pero un interior muy espacioso. Con esta cueva, siempre y cuando la entrada estuviera bloqueada con una gran roca por la noche y en la medida de lo posible para no hacer demasiado ruido, podrían pasar la noche con seguridad en la naturaleza. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 64. Capítulo 64, Salir del Valle, 1. Traductor, 549-690339. El sol se puso, la luna colgaba en lo alto del cielo y aullidos extraños y aterradores subían y bajaban en el desierto. Una vez que cayera la noche, la fuerza de los monstruos aumentaría enormemente y se volverían más brutales y sedientos de sangre. Permanecer en el desierto por la noche fue definitivamente una elección estúpida. Una vez que los monstruos los descubrieran, sería difícil escapar. Si había una razón que los obligaba a pasar la noche en el desierto, lo mejor era encontrar un escondite seguro. Solo entonces habrá garantía de seguridad. Esta cueva fue la mejor elección. Después de que la piedra bloqueó la entrada, quedó inmediatamente aislada del mundo exterior. En medio de la noche, Tang Sen de repente escuchó el sonido de fuertes pasos provenientes del exterior de la cueva. Con la ayuda del mapa, pudo ver la escena exterior sin salir de la cueva. Un monstruo gigante de 10 metros de altura caminaba por las colinas rocosas. Tenía cuerpo humano, pero la superficie de su cuerpo estaba cubierta de manchas como la de un rinoceronte. Sostenía un gran palo hecho de huesos gigantes en su mano y una luz fría brilló en su enorme ojo. Chang Yan no se atrevió a sondear la información del monstruo porque temía que lo alertaran. Sin embargo, el aura aterradora alrededor de su cuerpo hizo temblar a Tang Sen como si estuviera frente a un señor monstruo cadáver. O más bien, este era un monstruo lortier que había alcanzado el nivel 6. Tang Sen negó con la cabeza en su corazón. Desde que descendió la raza de los cadáveres, cada vez aparecían más monstruos de alto nivel en las cercanías de esta área. No sabía si esto era algo bueno o malo. Afortunadamente, el gigante tuerto solo estaba de paso. De lo contrario, solo necesitaría un golpe de su garrote para colapsar la pequeña cueva en la que se escondían Tang Sen y los demás. Tal vez fue porque el cíclope había pasado, pero su aura aterradora había asustado a los otros monstruos de bajo nivel. Los aullidos que originalmente subían y bajaban se detuvieron repentinamente. El silencio era asfixiante. Incluso Tang Sen temía que el monstruo lo escuchara si respiraba demasiado. La noche transcurrió tranquilamente. Después de que todos desayunaron, continuaron su camino. A medida que pasó el tiempo, las colinas rocosas desaparecieron gradualmente y fueron reemplazadas por una vasta llanura con escasa maleza. Una planta gigante que parecía un cactus pero que era varias veces más feroz se encontraba escasamente en la llanura. Esta planta medía 5 metros de altura y estaba cubierta de afiladas espinas venenosas. Una vez que una criatura se acercaba al alcance de sus raíces, disparaba espinas venenosas. Estas espinas venenosas tenían el efecto de disolver los músculos, matar a las presas y fundirlas en los nutrientes necesarios para su crecimiento. Los montones de huesos blancos alrededor de la planta eran la mejor prueba. Todos evitaron cuidadosamente estas aterradoras plantas y trataron de mantenerse lo más lejos posible. Cuando era cerca del mediodía, Qianlong de repente señaló hacia adelante y dijo, «Hermano Tang, está ahí». El espíritu de Tang Sen se sobresaltó al escuchar esto. Inmediatamente miró en la dirección que apuntaba Qianlong y vio el lugar que Qianlong había mencionado. Esta era una enorme zona del valle. 3 lados del valle eran acantilados de casi 1000 metros de altura, que de repente aparecieron en el suelo. La entrada sin acantilados era muy plana, pero en el suelo no crecía ni una sola brizna de hierba. En el centro del valle había un gran lago. La superficie total del valle era de unos 30 kilómetros cuadrados. Se consideró muy amplio. Con tal terreno, Tang Sen sintió que este era el mejor lugar para construir una ciudad. Sin embargo, Tang Sen tenía algunas dudas en su corazón. No sabía si había algún wanderers ocupando un lugar tan bueno. Sin embargo, incluso si lo hubiera, Tang Sen tomaría medidas para recuperarlo. Si la otra parte no sabía lo que era bueno para él, solo podía usar la fuerza. El estado de ánimo de Tang Sen mejoró cuando pensó en cómo se construirían aquí su propia ciudad y sus fuerzas en el futuro. Hoy hizo buen tiempo.
El sol brillaba suavemente sobre sus cuerpos, haciéndolos sentir especialmente cómodos. Al ver que su destino estaba justo frente a ellos, Tang Sen y el resto estaban de buen humor. Su velocidad también aumentó mucho. Sin embargo, justo cuando los 5 habían entrado al valle, una ola de intensas maldiciones y gritos de monstruos se transmitieron débilmente desde la distancia. Los ojos de Tang Sen se entrecerraron. Pensó en su corazón, de hecho, hay otros errantes aquí. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en estas cosas. Tang Sen inmediatamente tomó su rifle y aceleró el paso, corriendo en la dirección del sonido. Qianlong y el resto también sacaron sus armas y lo siguieron de cerca. Sin embargo, Tang Sen aún ordenó a Murong Xiyan que cargara a su hermana y mantuviera la distancia para evitar cualquier peligro. Después de atravesar la maleza del valle, llegaron rápidamente al origen del sonido. En la hierba junto al lago claro, 6 hombres y mujeres humanos vestidos con ropas sencillas estaban rodeados por un grupo de monstruos verdes. Estos monstruos medían solo entre 1, 4 y 1, 5 metros de altura y cada uno de ellos era extremadamente feo. Tenían armas como palos de madera y espadas cortas en sus manos, enseñaban los dientes y aullaban mientras atacaban a los 6 humanos. Aunque había más de una docena de monstruos y un cadáver humano en el suelo, eso no afectó su deseo de luchar. Sus ojos todavía estaban llenos de sed de sangre y locura. Los 6 humanos resultaron heridos, uno de ellos parecía tener el abdomen desgarrado y la sangre manchó su ropa andrajosa. Muchas hormigas podrían matar a un elefante, y mucho menos a este tipo de monstruo. Parecía que habían agotado su fuerza física y resistían el acoso del monstruo confiando en su voluntad. Tang Sen observó la apariencia de estos monstruos e inmediatamente reconoció sus orígenes. Eran monstruos de nivel 1, gnomos sedientos de sangre. Había peleado con este monstruo antes y había matado a varios de ellos. Tang Sen observó el estilo de lucha y la fuerza de estos gnomos sedientos de sangre y luego los comparó con sus propias armas, equipo y fuerza. Decidió que había llegado el momento de desempeñar el papel de salvador. Agitó su mano hacia Qianlong y los demás detrás de él, diciéndole a Murong Xiyan que se asustara a los monstruos. Incluso hizo que los humanos atrapados vieran esperanza. Sus ojos que se revelaron bajo la cara sucia se miraron entre sí antes de que una vez más cargaran desesperadamente contra el cerco de los monstruos. 5 o 6 monstruos aullaron y cargaron contra Tang Sen. El monstruo más fuerte que iba a la cabeza abrió su boca ensangrentada y reveló dientes caninos amarillos. Sostenía una barra de hierro afilada en la mano y corrió hacia ella. Tang Sen resopló con frialdad mientras tomaba su arma sin prisa. Ni siquiera necesitaba desperdiciar sus balas para encargarse de estos monstruos de nivel 1. La afilada bayoneta de 3 filos apuntaba a la cabeza del monstruo y la apuñaló como un rayo. No. Sangre apestosa fluyó de las cuencas de los ojos del goblin sediento de sangre. El goblin sediento de sangre en el frente tenía los ojos atravesados por la bayoneta de Tang Sen. Luego, la punta del cuchillo apareció en la parte posterior de su cabeza y también brotó una sangre apestosa. Tang Sen levantó la pierna y pateó al goblin sediento de sangre que estaba completamente muerto. Al ver a ese duende sediento de sangre caer al suelo y morir, el resto del duende sediento de sangre que se abalanzó sobre Tang Sen quedó atónito por un momento. Uno de los humanos que fue asediado se rió y gritó, «Buenas habilidades. Mataste al líder de los gnomos sedientos de sangre con un solo movimiento. Esta vez estamos salvos». Resultó que el goblin sediento de sangre que había matado era el líder de este grupo de monstruos. Independientemente de si era un líder o no, Chang'an una vez más blandió su rifle y mató a un goblin sediento de sangre. Al mismo tiempo, apuntó a un goblin sediento de sangre que se estaba preparando para tender una emboscada a 1000 dragones y apretó el gatillo. Papá. Con un sonido nítido, la mitad del cráneo del goblin sediento de sangre fue arrancado por la bala y cayó sin fuerzas al suelo. El disparo repentino hizo que los movimientos de todos fueran lentos. Los gnomos sedientos de sangre parecían conocer el poder del rifle y sus rostros feroces mostraban vacilación. Sin embargo, las acciones de Sentang no tuvieron ninguna vacilación. El arma en su mano atacó continuamente y los monstruos más cercanos a él cayeron al suelo. ¡Au! Al ver a los de su propia especie siendo asesinados uno tras otro, se estimuló la ferocidad natural de los gnomos sedientos de sangre. Abrieron la boca y aullaron al unísono mientras se abalanzaban hacia Tang Sen. Tang Sen abrió fuego una vez más. Thousand Dragon, el gordo negro y Big Bear estaban a izquierda y derecha, blandiendo sus Battle Blades y sus garrotes con púas. Sus movimientos fueron audaces y desenfrenados. Después de que los dos bandos chocaron, los gnomos sedientos de sangre inmediatamente gritaron y fueron enviados a volar como muñecos de trapo de vez en cuando. En un instante, sangre y carne volaron por todas partes y se escucharon gritos.
El equipo de 3 hombres con extraordinario poder de combate mató instantáneamente a más de 20 gnomos sedientos de sangre. La locura y la fuerza de los 3 hombres conmocionaron a las 6 personas que habían sido rescatadas. Al ver que los gnomos sedientos de sangre habían sido asesinados, los 6 wanderers atrapados naturalmente no perderían esta oportunidad. Atacaron a los monstruos con todas sus fuerzas y pronto los monstruos huyeron presas del pánico. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 65. Capítulo 65, capítulo 63. No dejes a nadie atrás. Traductor, 549-690339. Era imposible para Tang Sen permitir que este grupo de gnomos sedientos de sangre actuara sin sentido en el sitio de construcción de la ciudad que había establecido. Por lo tanto, hacía tiempo que había decidido aniquilar a este grupo de monstruos sucios y feos. Sacó una bomba del espacio de almacenamiento. Bajo la mirada desconcertada de todos, Tang Sen no arrojó al grupo de gnomos sedientos de sangre que huían, seguido de un sonido ensordecedor. Las ondas de choque de la explosión hicieron volar la carne y la sangre de los gnomos sedientos de sangre. Sus cuerpos destrozados fueron lanzados al aire y luego cayeron pesadamente al suelo. La grava del suelo llevaba una energía cinética aterradora y perforó innumerables agujeros sangrientos en los cuerpos apestosos de los gnomos sedientos de sangre. Era solo una bomba, pero ya había destruido la mitad de los gnomos sedientos de sangre que huían en una densa formación. Este tipo de poder destructivo aterrador simplemente hizo que los ojos de las personas detrás de Tang Sen se abrieran. Las bombas eran armas de alta gama. Incluso si los errantes comunes y corrientes hubieran oído hablar de ellos, rara vez entrarían en contacto con ellos. Por lo tanto, el aterrador poder de esta bomba los había conmocionado por completo. ¿Qué es este Kazaya? Uno de los 6 errantes se cubrió la herida con la mano y le preguntó a su compañero con voz temblorosa. Sin embargo, descubrió que nadie le prestaba atención. En cambio, todos miraban fijamente el enorme hoyo en el suelo y las extremidades rotas en el suelo. Aunque los 1000 dragones también se sorprendieron, se recuperaron rápidamente y llevaron al oso, que estaba a punto de abrir su cráneo y comerse su cerebro, para continuar cazando a los gnomos sedientos de sangre restantes. Los 6 errantes arrastraron sus cuerpos heridos y asestaron el golpe final a los gnomos sedientos de sangre que aún estaban vivos. Los mataron para desahogar su ira. El grupo de 3 de Tang Sen los persiguió. Mataron hasta que todos los gnomos sedientos de sangre cayeron al suelo y la hierba junto al lago se cubrió de cadáveres antes de que se detuvieran. Maldita sea, esto es realmente sencillo. La sensación de matar era muy embriagadora. Los ojos de Tang Sen también se habían puesto rojos por el asesinato anterior. Ahora que se había recuperado, miró los intestinos y las extremidades rotas en el suelo y sintió ganas de vomitar. Hizo todo lo posible por calmar sus emociones y detener este sentimiento desagradable e incómodo. Tang Sen caminó hacia los 6 wanderers después de limpiar la sangre y los residuos de carne de su arma y ordenar su ropa. La crisis se resolvió completamente. Los 6 hombres y mujeres heridos miraron a Tang Sen. Sus ojos se llenaron de respeto y gratitud. Después de todo, Tang Sen y los demás acababan de salvarlos en el momento más crítico. Además, sus armas y equipo eran excelentes y el poder de combate que mostraban también era bastante impresionante. Al mismo tiempo, también tenían armas aterradoras que podían emitir sonidos fuertes. Los 6 eran inferiores en todos los aspectos. Los 1000 dragones que seguían de cerca a Tang Sen y al gran oso negro y gordo que podía volarle la cabeza a un duende sediento de sangre con un solo golpe también hicieron que no se atrevieran a subestimarlos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás rodeado de estos monstruos? Preguntó Tang Sen con una cara inexpresiva. Su rostro tenso lo hacía parecer muy poderoso. Somos un equipo de exploración de un campamento de wanderers cercano. Cuando vinimos aquí a buscar agua, nos encontramos con estos gnomos errantes sedientos de sangre. Si tú y tus amigos no nos hubierais ayudado a tiempo, podríamos habernos convertido en alimento para estos gnomos sedientos de sangre. El líder era un hombre de cabello dorado de unos 40 años. Tenía espalda de tigre y cintura de oso. Miró a Tang Sen y respondió con voz profunda. Tang Sen descubrió que la apariencia de este hombre parecía ser la de una raza mestiza. Este fenómeno también existía entre las demás personas. Sin embargo, esto no era algo de lo que sorprenderse. Después de todo, era muy común que los errantes de diferentes razas se casaran y tuvieran hijos. Tang Sen asintió cuando escuchó esto. Estas personas fueron muy respetuosas con él. Esto significaba que ya había ganado ventaja en términos de aura. Esto sería muy beneficioso para sus acciones más adelante.
Aplica este polvo medicinal en tus heridas y luego llévame al campamento en el que te hospedas. Dijo Tang Sen con indiferencia. Luego les arrojó un frasco de medicina a los 6 y se agachó para estudiar los cadáveres de los gnomos sedientos de sangre. Los 6 dudaron por un momento después de escuchar la solicitud de Tang Sen. Después de intercambiar algunas miradas, solo pudieron sacudir la cabeza con impotencia. Estos gnomos sedientos de sangre todavía parecían feroces después de la muerte. Tang Sen echó un par de miradas y sacó una pequeña bolsa de piel de animal de sus cinturas. Al abrir casualmente su bolsillo, Tang Sen encontró inesperadamente algunas monedas de oro y un anillo de oro. ¡Qué bueno! Esto era lo que quería. Cuando vieron a Tang Sen, Qianlong y los demás hurgando entre los cadáveres para extraer los cerebros, los 6 hombres y mujeres se miraron y se acercaron para ayudar. Sin embargo, fueron aún más minuciosos en su búsqueda. Recogieron todo lo que había en el cuerpo del duende, sin siquiera soltar ningún arma. Tang Sen estaba hurgando en el cadáver del rey Goblin cuando escuchó una voz tímida: «Señor, estos son todos los botines de guerra». Tang Sen levantó la cabeza y vio a la chica alta de cabello plateado entre las 6 personas paradas a un lado. Llevaba una bolsa que contenía docenas de joyas y cerebros de oro y plata. Ella lo miraba con ojos llenos de adoración. Sus ropas andrajosas no podían ocultar su figura huesuda, y la piel blanca expuesta a través de los agujeros era deslumbrante. Su cabello plateado y su rostro asiático parecían extraordinariamente encantadores. «Gracias. Esto es exactamente lo que necesito». Tang Sen recibió sin ceremonias las joyas y la cuenta de la cabeza. Él sonrió y asintió con la cabeza a la chica. Al ver a Tang Sen manteniendo la cuenta del cerebro, la niña dudó por un momento antes de sondear. «Entonces, señor Bangwan, ¿todavía quiere estas cosas rotas? Quiero decir, aparte del cerebro, Bangwan. Si no los quieres, ¿puedes dárnoslos?» Después de que la niña terminó de hablar, miró a Tang Sen con una expresión que decía «te estaré muy agradecida», lo que hizo que él sonriera involuntariamente. Pensó para sí mismo: «¿Por qué necesito esta chatarra?». Parecía muy generoso mientras agitaba la mano y decía: «Aparte de las cosas que tengo en mis manos, todo lo demás es tuyo». «Jaja, eso es genial». Los 6 se rieron y recogieron todos los artículos. Se trataba de un gran grupo de gnomos sedientos de sangre y tenían mucho botín de guerra. Entre ellos había decenas de armas. Aunque estaban en mal estado, no tuvieron que gastar su cerebro para comprarlos. Para los wanderers pobres, comprar armas era un gasto absolutamente extravagante y pocas personas podían permitírselo. Los wanderers recogieron la basura ante los ojos de Tang Sen. Luego, cada uno de ellos llevaba una bolsa grande y con entusiasmo abrió el camino, llevando a Tang Sen a su residencia. Los wanderers no tenían nada, así que no temían que Tang Sen y los demás, que estaban bien equipados, intentaran hacerles daño. Todos estaban a gusto. Qianlong, que estaba detrás de Tang Sen, murmuró mientras caminaba. Sintió que era una lástima regalar su botín de guerra. Aunque sus estándares se habían vuelto cada vez más altos desde que siguió a Tang Sen, a Qianlong tampoco le gustaban estas cosas que Tang Sen veía como basura. Sin embargo, ser meticuloso era solo un hábito que había desarrollado después de vagar por el desierto durante muchos años. Si le diera este botín de guerra a Qianlong, definitivamente no los aceptaría. Las cosas en el cuerpo del goblin sediento de sangre realmente olían demasiado. Incluso Tang Sen solo aceptó las joyas de oro y plata y las cuentas cerebrales que podían venderse por dinero. No querría las otras cosas incluso si lo mataran a golpes. Mientras caminaban, los 6 errantes evaluaban en secreto a Tang Sen de vez en cuando. Sentían mucha envidia de su excelente equipo. El líder, el gran hombre de cabello dorado, incluso miraba fijamente el arco y la flecha en el cuerpo de Qianlong. Sus ojos revelaron una expresión amorosa. La cara de la chica wanderer se sonrojó mientras miraba a Tang Sen de vez en cuando. Murong Xiyan hizo un puchero cuando vio esto y caminó entre los dos, intencionalmente o no, bloqueando la línea de visión de la chica wanderer y Tang Sen. La residencia de las 6 personas estaba muy lejos del lago. Tang Sen y los demás caminaron durante media hora antes de llegar a la residencia de los wanderers debajo del acantilado. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 66. Capítulo 66, Campamento del Vagabundo, 1. Traductor, 549-690339. El campamento de los errantes estaba rodeado de rocas del tamaño de piedras de molino y el humo se elevaba en espirales desde las esquinas. Las figuras humanas también eran apenas visibles. Tang Sen vio a un joven con la parte superior del cuerpo desnuda desde la distancia. Sostenía una lanza larga que había sido pulida con una lámina de hierro.
Estaba parado en una roca plana en el punto más alto y era extremadamente responsable de estar en guardia. El joven inmediatamente se dio la vuelta y gritó después de ver aparecer al grupo de Tang Sen. Luego, era como un ágil leopardo mientras saltaba de la roca. Su figura delgada y pequeña se movía a través de las rocas como el viento mientras se dirigía directamente hacia el grupo de Tang Sen. Después de escuchar la advertencia del joven, el campamento cayó en el caos. Un momento después, más de 40 hombres y mujeres, jóvenes y viejos, salieron corriendo de la pila de enormes rocas. Usaron una expresión incómoda para mirar al grupo de Tang Sen. Después de ver el equipo del grupo de Tang Sen, los corazones de estas personas se tensaron inconscientemente. Los evaluaron a los 5 con ojos llenos de vigilancia. Los vagabundos con un equipo tan excelente eran todos poderosos cultivadores salvajes. Básicamente, no tenían que preocuparse por la comida y la ropa y, por lo general, ignoraban a personas como ellos. Por lo tanto, deben haber venido a su campamento con algún propósito. Pero pensándolo bien, incluso llenar sus estómagos era un problema para ellos, entonces, ¿cómo podría haber algo que llamara la atención de los cultivadores? Los hombres y mujeres, jóvenes y mayores, estaban todos en vilo. El ambiente en el lugar estaba un poco apagado. Al ver esto, la chica de cabello plateado entre las 6 personas se apresuró a explicarle a la multitud. Los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se miraron y vitorearon en voz alta. Los 6 errantes eran la principal fuerza de combate de este campamento de errantes. Tang Sen salvarlos equivalía a salvar a todo el campamento, hombres, mujeres y niños. Esta fue una gracia que salvó vidas. Las miradas que todos solían mirar al grupo de Tang Sen también se habían vuelto amistosas. Algunos niños ya habían corrido y se habían acercado para quitarles el botín de guerra a los adultos. Rápidamente los abrieron y echaron un vistazo, llenos de expectativas de que dentro habría comida fragante. Fue una pena que el botín de guerra viniera de los apestosos gnomos sedientos de sangre. Todo lo que les robó a estos tipos emitía un aura amarga y maloliente. Los niños estaban un poco decepcionados e hicieron pucheros en señal de insatisfacción. Luego, arrastraron las bolsas que eran mucho más pesadas que ellos y se prepararon para llevarlas al campamento. El botín de guerra traído por los 6 podría considerarse un ingreso muy rico para este pobre campamento de Wandere. Como todos sabían, la raza Goblin era muy buena recogiendo basura y llevándola como un tesoro. Después de que algunos cultivadores fueran asesinados por ellos en el desierto, los gnomos también llevarían sus armas y equipos como tesoros. Una vez que mataran a este duende, sin duda ganarían mucho dinero. Después de recoger y reparar el botín de guerra de los gnomos sedientos de sangre, algunos de ellos podrían convertirse en armas simples, mientras que otros podrían usarse para intercambiar por cerebros y comida. Básicamente, todos los campamentos de Wandere en el desierto carecían de buenas armas y recursos para intercambiar por comida. Por lo tanto, la cosecha esta vez emocionó mucho a la gente en el campamento. Tang Sen siguió a la multitud que lo vitoreaba hasta la enorme pila de rocas debajo del acantilado y entró en la sencilla residencia que construyeron en la cueva. La cueva oscura se veía muy desordenada y exudaba un olor fuerte y acre. Tang Sen miró más de cerca y descubrió que había algunos wanderers tirados en la esquina de la cueva. Obviamente estaban enfermos o heridos, y de vez en cuando se escuchaban gemidos. Al ver a Tang Sen, pulcramente vestido, y al resto entrar en la cueva, además de darles una mirada sorprendida, pasaron el resto del tiempo mirando fijamente el espacio vacío. Sus expresiones estaban entumecidas, como si ya hubieran perdido toda esperanza de vivir. Los ojos de estas personas parecían haber perdido la vida de una persona viva, dejando solo el dolor de esperar tranquilamente la muerte. Tang Sen entendió los sentimientos de estas personas. Fueron heridos en tal ambiente. No tuvieron otra opción que esperar la muerte. Si uno quería tratar una enfermedad, tenía que tomar medicamentos e inyectarse. Esto era algo común para Tang Sen, pero para los Wanderers no era diferente de una fantasía. Incluso si otros no lo dijeron, Tang Sen también fue muy claro que en este mundo caótico, las medicinas que salvan vidas probablemente eran mucho más valiosas que las vidas humanas. Tang Sen no estaba dispuesto a ver a estas personas esperando la muerte. Como los había encontrado, pensaría en una manera de ayudarlos. En cuanto a si sería efectivo o no, dependería de su suerte. Soportando el hedor que asaltó su nariz, Tang Sen se inclinó para comprobar el estado de esas personas. Sacó una caja de medicamento antiinflamatorio de su mochila y se la entregó a la muy hermosa chica de cabello plateado. Cuando la niña tomó el medicamento antiinflamatorio de Tang Sen, parecía estar perdida. No sabía para qué era la pequeña caja. Tang Sen vio su expresión en blanco y le dijo que este medicamento podría tratar las lesiones de estas personas. Al mismo tiempo, le dijo a la niña cómo tomarlo.
Nunca pensó que después de conocer los efectos de la píldora, la niña estaría tan agradecida que sus ojos se llenarían de lágrimas. Se inclinó profundamente ante Tang Sen. Después de la reverencia, había un rastro adicional de respeto en sus ojos cuando miró a Tang Sen. Usando cuencos rotos para traer agua, la niña ayudó a los heridos a tomar la medicina uno por uno. Tang Sen sintió claramente que después de que las personas heridas tomaron su medicina, los ojos de los wanderers que lo rodeaban se llenaron de profunda gratitud cuando lo miraron. Poder sacar un medicamento tan caro para salvar a la gente demostró que este cultivador era amable y una buena persona poco común. Era la hora de comer en el campamento de los errantes y su comida estaba colocada junto al fuego. Tang Sen se acercó para echar un vistazo y descubrió que la comida de los wanderers era extremadamente simple. Eran solo algunas semillas de pasto y cosas negras parecidas a pasteles. Tang Sen incluso vio un trozo de corteza de árbol seca y un puñado de raíces de pasto de color púrpura. Tang Sen definitivamente no podía tragar esa comida. Después de suspirar, hizo que Qianlong sacara una bolsa de galletas y una lata de cerdo al vapor delante de todos. Lo abrió y lo arrojó en la olla de barro hirviendo. Todos miraron esta escena en silencio, con los ojos llenos de curiosidad y anticipación. No mucho después de colocar la comida en la olla, un aroma fragante flotaba en el aire. El olor era tan delicioso que todos aspiraron con avidez el aroma de la comida que flotaba en el aire con expresiones de embriaguez. Un niño delgado y débil que sostenía un juguete abrió mucho los ojos. Miró aturdido las galletas restantes en la mano de Tang Sen. La saliva, sin saberlo, fluyó y goteó sobre su pecho sucio. Tang Sen no pudo evitar sonreír cuando vio la expresión aturdida del chico cabezona. Hizo un gesto con la mano al niño, que tenía calambres, y le entregó las galletas restantes. Era evidente que el pequeño estaba desnutrido y tenía un fuerte deseo de comer, pero era tímido por naturaleza y no se atrevía a acercarse. Chang'an se acercó cuando vio esto. Sonrió y metió la galleta en la mano del niño. Sin embargo, sus ojos se abrieron repentinamente cuando sin darse cuenta vio el juguete en la mano del niño. Dinero, mucho dinero. El niño dobló una gruesa pila de billetes de dólares estadounidenses en algunas cosas. No sabía qué significaban para Tang Sen estos billetes coloridos y tirados al azar. Por supuesto, no se podía culpar al niño. Después de todo, en esta época, estas cosas impresas de los edificios salvajes se habían vuelto tan inútiles como el papel usado. Estas galletas son para ti y esas cosas son para mí. Tang Sen sacó con calma otro paquete de galletas y dijo. El niño inmediatamente arrebató las galletas de la mano de Tang Sen cuando escuchó esto y las abrazó con fuerza. En cuanto a esos bonitos trozos de papel, los metió todos en las manos de Tang Sen. Tang Sen se rió entre dientes mientras colocaba el dinero en su mochila. Calculó aproximadamente la cantidad y pensó en su corazón que esta bolsa de galletas era realmente demasiado valiosa. Después de ver la transacción entre Tang Sen y el niño, la chica de cabello plateado caminó frente a Tang Sen y preguntó en voz baja, «Señor, ¿todavía quiere ese tipo de papel colorido?» «Así es. ¿Aún tienes este tipo de papel en tus manos?» Tang Sen inmediatamente se puso alerta y se apresuró a preguntar. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 67. Capítulo 67, capítulo 65 cosecha, 1. Traductor, 549-690339. Estos billetes fueron definitivamente una cosecha inesperada para Tang Sen. Si pudiera conseguir más, sería una gran sorpresa. Por lo tanto, Tang Sen le preguntó a la chica de cabello plateado, ¿tienes más de estos? Si lo haces, puedes usarlos todos para intercambiarlos por comida. Al ver que Tang Sen estaba realmente interesado en este trozo de papel, la chica de cabello plateado agitó su mano con entusiasmo y preguntó una vez más, tengo muchos de estos papeles, y los que Wei te dio eran míos. Si te los doy todos, ¿puedes dármelos a mí? La chica de cabello plateado señaló cuidadosamente detrás de Tang Sen, con los ojos llenos de deseo. Tang Sen volvió la cabeza y vio que era una fría espada samurái de acero que compró en línea. Este cuchillo valía miles de yuanes. En el pasado, Tang Sen no lo habría comprado. Sin embargo, después de vender el jade por 20 millones de yuanes, compró uno casualmente y nunca lo tocó. En cualquier caso, era un arma excelente. La chica de cabello plateado parecía conocer el valor de un arma excelente que no podía cambiarse por un montón de papeles de desecho. En su opinión, esta debería ser una solicitud muy irrazonable. Esperaba que este cultivador no se enojara, porque realmente quería esa katana. Si Tang Sen supiera lo que ella estaba pensando, definitivamente se burlaría.
Esta espada samurái de Cold Steel era realmente cara, pero el papel de desecho del que hablaba se podía comprar por una gran cantidad. La expresión del gran hombre de cabello dorado a su lado cambió cuando escuchó esto. Regañó a la chica con voz profunda. En su opinión, esta petición era realmente demasiado absurda. Sin embargo, Tang Sen le indicó que no hablara. En cambio, giró la cabeza y miró a la chica de cabello plateado. ¿Para qué lo desea? ¿No es mejor la comida? La chica de cabello plateado vaciló por un momento. Después de mirar al hombre rubio, dijo en voz baja, quiero dárselo a mi padre. Con él, cuando nos volvamos a encontrar con un gran grupo de monstruos, mi padre y los demás estarán mucho más seguros. Tang Sen estaba sumido en sus pensamientos. El hombre de cabello dorado tenía la fuerza de un mago de rango 2 y era el que tenía el mayor cultivo en este campamento. Si tuviera un arma decente, los gnomos sedientos de sangre no lo habrían dejado en un estado tan lamentable. La nariz del rubio se torció cuando escuchó esto. El hombre fuerte casi lloró, pero reprimió la humedad en sus ojos. Miró a la niña con ojos llenos de consuelo y amor. Todavía no sé el nombre de Li. ¿Puedes decirme? Tang Sen asintió y preguntó con una sonrisa. Soy Lisa, señor cultivador. Está bien, Lisa, estoy de acuerdo. Ahora ve y trae tus cosas aquí, cuanto más mejor. Dijo Tang Sen con una sonrisa. Sin embargo, sus ojos brillaron con un brillo dorado. Lisa estaba encantada y salió corriendo impaciente. No mucho después, ella volvió corriendo. Se la vio cargando una gran maleta de cuero que parecía muy andrajosa mientras caminaba frente a Tang Sen. Lisa abrió directamente la andrajosa maleta de cuero. Tang Sen vio que había montones de billetes en la caja. Los billetes cerca del borde de la caja sufrieron graves daños, pero la mayoría estaban intactos en el medio. Tang Sen miró fijamente la caja de billetes, pero su rostro estaba inexpresivo. Cuando Lisa vio esto, su corazón se inquietó. No sabía si Tang Sen estaba satisfecho con estos trozos de papel. ¿Cómo iba a saber que, además de estar gratamente sorprendido, el corazón de Tang Sen también estaba lleno de profunda confusión? Esto se debió a que esta caja de dinero en efectivo provenía del mundo con el que estaba familiarizado. Sin embargo, ¿por qué vinieron aquí y qué experimentaron en el medio? Estaba lleno de dudas, pero solo podía guardarlas en su corazón. No pudo encontrar el motivo y no pudo discutirlo ni analizarlo con nadie. Este tipo de sentimiento hizo que Tang Sen se sintiera un poco deprimido. Mirando aturdido la caja de dinero en efectivo por un momento, Tang Sen todavía se quitó el cuchillo y se lo entregó a la inquieta Lisa. Lisa tomó la espada con entusiasmo. Después de tocarla cuidadosamente unas cuantas veces, le entregó la katana Cold Steel a su padre, quien era el líder del grupo, un hombre de mediana edad con cabello dorado. Los Wanderers aplaudieron cuando vieron esto. El líder con mayor cultivo en el campamento tenía un arma superior y su poder de combate aumentaría mucho. Esto fue algo grandioso para ellos. Las manos del rubio temblaban y acarició la katana Cold Steel en sus manos como si fuera un tesoro. Sus ojos estaban llenos de emoción. Al sentir el filo de la hoja, el hombre rubio creyó que cuando usara esta arma para cortar al duende sediento de sangre, podría cortarlo fácilmente por la mitad. Tang Sen miró la emoción del hombre de cabello dorado que no pudo reprimir y suspiró en su corazón. Se dio cuenta de que este hombre de mediana edad era bastante fuerte. Si hubiera dejado este lugar y se hubiera unido al equipo de exploración de la ciudad Wandere, su vida definitivamente no habría sido tan difícil. No habría estado tan emocionado después de obtener un arma ordinaria. Tal vez no podía soportar abandonar a los hombres y mujeres de este campamento, así que decidió quedarse aquí. Sin embargo, el arma que el gran hombre de cabello dorado pensaba que era bastante buena no estaba en los ojos de Tang Sen. Sin mencionar que podía obtener armas frías hechas de acero especial de su mundo original, incluso las armas que sospechaba que eran demoníacas en su espacio de almacenamiento eran mucho más afiladas y resistentes que las producidas en masa. Después de mirar al hombre de cabello dorado cuya emoción había disminuido ligeramente, Tang Sen le preguntó a Lisa, ¿de dónde sacaste este documento? ¿Tienes más? Lo hay, pero es muy arriesgado conseguirlo. ¿Qué más quieres cambiar por él? Antes de que Lisa pudiera hablar, el gran hombre de cabello dorado tomó la iniciativa de continuar la conversación. Se dio cuenta de que estos trozos de papel eran útiles para Tang Sen y quería intentar ver si podían brindarle al campamento algunos beneficios. Como líder de todo el campamento de los Wandere, era comprensible para él pensar de esta manera. En su opinión, Tang Sen era un hombre rico. Incluso si él obtuviera algunos beneficios, sería suficiente para alimentar a esos niños hambrientos. En cuanto al favor de salvarle la vida, definitivamente lo devolvería, pero era diferente a buscar beneficios para los viejos y jóvenes del campamento.
Tang Sen miró al gran hombre de cabello dorado. Usó sus ojos para indicarle a Qianlong, que tenía una expresión fea, que no actuara precipitadamente. Luego miró al gran hombre de cabello dorado y se rió. Dijo con voz clara, hagamos un trato. Si puedes conseguirme 2 montones más de este papel, te daré 10 armas más que sean tan afiladas como esta. ¿Qué te parece? El hombre de cabello dorado estaba extasiado. No se podrían comprar 10 armas iguales sin una gran cantidad de cuentas cerebrales. Esta vez había obtenido grandes ganancias. Esta vez, el hombre de cabello dorado no dudó. Extendió la mano y se rió de Tang Sen, hagámoslo de esta manera. No dejaré que sufras ninguna pérdida. Si hay algo extra, puedes quedártelo. Solo necesitas darme 10 armas.